La historia inicia antes la contemplación de este hermoso paisaje, donde alguien llama al señor aldeano, el mismo que dice, ¡ay madre mía!, exclamando a la persona que ha llegado, y éste le pregunta a quién si es ella, y la pequeña le pide que por favor firme ahí, pero el anciano le pregunta si otra vez es algo relacionado con su padre. Este se ríe, porque ella es una hija muy ejemplar. Pero este pone un pero y llama a la querida, porque su padre ya se había comprometido a donar, así que no hay nada que puedan hacer. Este le devuelve el papel a la pequeña, quien pone un pero, y mientras pone esta linda carita, dice que esa es la primera vez que cancelan una donación ese año, y será más cuidadosa en el futuro, y solo una vez más. Esta le pregunta si podría cancelarlo, por favor. Palabras que hacen que el corazón del aldeano quiera salirse, y bueno, este dice que eso, y pregunta si hasta ahí nada más. Aquí vemos a la pequeña Cien corriendo muy feliz, y esta piensa que sabía que su encanto es simplemente invencible, y perfecto, según el plan. Pero ella también dice que verdad, y su papá es tan bueno que ese es su único defecto, y de repente se compromete a donar una cantidad tan grande al abuelo, viendo que él dona 1000 monedas de oro. Y la pequeña dice que en lugar de tomar dinero que no tienen para dárselo a otros, debería ahorrarlo, comprar tierras, una casa o contratar trabajadores, y hasta tomarse un descanso él mismo si quiere. Pero bueno, le gusta que su papá sea tan bondadoso, porque ella se encargará de cuidarlo en el futuro. En ese momento alguien se sorprende, porque es 100, y la pequeña protagonista dice hola, mientras estos trabajadores le dicen que su vestido es muy lindo, y le preguntan si es nuevo, y la pequeña dice que su papá se lo hizo mientras sigue caminando, y esta menciona que su nombre es 100, y tiene unos ojos que parecen un prado verde perfectamente redondo, y un cabello tan dulce y esponjoso como el algodón de azúcar, y sus mejillas que parecen explotar con jugos al darles un mordisco. Todo eso lo tiene esa adorable niña por 100, y puede sonar presumido, pero es la verdad, así que tienen que soportarles, dice eso a la protagonista, a ustedes. Pero esta también menciona que ese es el mundo de la novela La vida de la melodía, una historia de fantasía sobre el viaje de la Santa Melodía. Y en ese mundo, ella no es ni una santa ni una princesa, sino una niña de un tranquilo pueblo rural, y se ha reencarnado como una chica normal que vive sola con su amable papá, aunque bueno, no sería spoiler decir que no es así. Y la pequeña sigue diciendo que al principio el cuerpo de un bebé se sentía extraño, pero ahora, a veces incluso su mente parece adaptarse a esa vida, y la existencia que le dio esa nueva oportunidad también le puso ciertas restricciones para que no se sobrepasara, porque le pusieron un balbuceo exagerado, y sus palabras son mucho más infantiles que su edad, y a veces se le escapan. Y bueno, por ahora está viviendo muy contenta con eso, y esta piensa que ese día habrá carne para la cena, esto mientras canta, pensando que ojalá y su papá regrese pronto. Pero por cierto, ese cuerpo de la niña pequeña se cansa muy rápido, y está muy soñolienta. Pero en ese momento le piden a la niña que oiga, y la pequeña se sorprende. Aquí llegan estos caballeros, que preguntan si no hay ningún adulto. La pequeña, siempre pregunta que como que adulto, y este hombre dice que está buscando un hombre con ojos rojos y cabellos negros, y ante esto la pequeña se asusta, y piensa que son tipos sospechosos. Pero dice que no hay ningún adulto ahí, pero esta menciona que eso es grave y su papá está en peligro, y si tuviera que hablar de su papá, esta menciona que diría que es el más amable del mundo, es el más puro y bondadoso, y eso es asombroso, pero siempre se deja pisotear y pierde en todo y hasta se hace cargo de las deudas de otros. Pero esta se pregunta si finalmente se metió en un lío tan grande que hasta esos tipos han aparecido, porque eso no es nada gracioso, y esta piensa que debe encontrar una manera de convencerlos para que se vayan. Y en momentos como ese, es hora de actuar. Pero este caballero dice que han recibido un reporte de que él estaba ahí, otro caballero dice que sí, la ubicación es correcta. Pero en ese momento la protagonista dice que Cien no sabe nada, y además, ellos son muy aterradores. Y esto mientras ella se pone de forma linda. Los soldados intentan resistirse, y la protagonista se pregunta que qué pasa, que si no está funcionando, pero esta dice que hay muchos señores como ellos, y no solo uno ni dos, y además, pero un soldado de estos dice que ella, y todos están enamorados, porque ella es muy adorable. La protagonista pregunta si de verdad, y da las gracias, pero esta se ríe porque han caído por completo,
y esos tipos son unos idiotas. Pero en ese momento otro caballero dice que entonces, pregunta que qué hacen ahora, y otro dice que deberían retirarse por ahora, y la pequeña piensa que ha salvado a su papá otra vez, y ahora debe preguntarles que qué está pasando, y pensar en formas de protegerlo mejor, porque aunque su papá se haya visto envuelto en algo, no va a rendirse. Pero en ese momento llaman a Cien, y la protagonista piensa que es su papá. Esta le pide que no venga, y le hace muchísimas señas para que se detenga, porque esos tipos, y bueno, aquí llega el padre de la protagonista corriendo, y esto mientras los tipos estaban a punto de irse. Pero en ese momento el padre de la pequeña pregunta que quiénes son ellos, y la protagonista piensa que no puede ser, porque se dejó atrapar demasiado fácil, y si llega a pasarle algo a su papá los castigará con su puño de fuego, y ésta se ve muy enojada. Pero en ese momento los caballeros hacen reverencia y saludan, porque están ahí en nombre del primer señor Mirmor, señor Matías, y ya es hora de que termine eso y regrese. La pequeña Cien se pregunta que qué dice, y ésta se ve muy sorprendida. Ella se pregunta que cómo que Mirmor, mencionando que la casa ducal de Mirmor es resistencia más malvada de ese imperio, un lugar que comete asesinatos y todo tipo de atrocidades sin el menor remordimiento. Y esos tipos deben estar muy confundidos, porque su papá no tiene nada que ver con los Mirmor. Esta se pregunta si no es así, papá. Pero aquí vemos cómo se ha puesto el tierno padre, quien dice que entendido, y debe decirles que irá. Ante esto la reacción de la protagonista muy bonita por cierto, quien se pregunta que qué, y aquí esta breve historia, donde una persona pide que lo lleven a la guillotina, porque son demonios malvados de la familia Mirmor, y el nombre de la familia imperial deben ser todos ejecutados, y declara la aniquilación de los Mirmor. Pero aquí pasamos a otro lado, y la protagonista menciona que así terminó el destino de la casa Mirmor en la novela, una familia de villanos principales que todos temían y detestaban. Una familia donde las luchas internas de poder nunca cesaban, un lugar donde no sería raro escuchar que alguien muere cada día, y ahora ella se ve algo preocupada, porque ha llegado al castillo de esa familia. Pero aquí Matías llama a su hija, y le pregunta si está bien, o si no se siente mareada. Este mismo sonríe. Pero la pequeña protagonista menciona que su mayor preocupación es que en la novela no existía un personaje llamado Matías, y conociendo la personalidad blanda de su papá, esta se pregunta si será acaso un personaje secundario destinado a una muerte trágica, porque su papá no encaja para nada en una familia como esa. Y seguramente él mismo se fue al campo y ahora lo han arrastrado de vuelta ahí, y no está ahí para luchar por el puesto de sucesor, y es más probable que ceda todo a cualquiera que se lo pida. Esto mientras Matías le pregunta a la pequeña que de qué color le pondrá el lazo en el cabello a su pequeña Cien, pero la pequeña piensa que si los villanos de esa familia llegan a atormentar a su papá, esta suspira fuerte, pero en ese momento Matías le pregunta a su hija que en qué está pensando, y la pequeña se ve muy pensativa, y esta piensa que está pensando en cómo sobrevivir con su papá en ese lugar. Pero Matías llama a su pequeña Cien, y le pregunta si está muy cansada después de viajar en el carruaje hasta ahí, porque deben hablar un rato y luego ir a dormir. Y bueno, Matías se queda viéndole mientras sonríe, y la protagonista piensa que solo está preocupada por su supervivencia ahí, y en ese mundo ella solo es una chica de un tranquilo pueblo rural, y pasaba sus días atrapando cangrejos y pensando en comer sopa de carne, y viviendo de manera sencilla, pero ahora no hay otra opción, y como alguien que vive su segunda vida, usará todo su conocimiento acumulado para recuperar la vida feliz que tenía con su papá. Esta le pide a su papá que escuche, y le dice que ella le protegerá sí o sí, pero también menciona que en cualquier momento esas puertas se abrirán, y los villanos harán su aparición, pero aún así ella no tiene miedo, porque ese es su segunda vida. Ante esto Matías se está riendo, porque ella no necesita protegerle, acaricia la cabeza de su pequeña, porque él es quien le protegerá a ella, a su pequeña hija. Pero Matías se vuelve a poner bastante tierno y abraza a Cien, y le dice que ella es una dormilona, recordando un momento donde él levantaba, y vuelve a llamar a Cien mientras está feliz. Pero la pequeña protagonista menciona que los brazos de su papá que le abrazan y le protegen, su refugio, y quizás porque ha trabajado mucho en el campo, los brazos de su papá son gruesos y fuertes, y aunque no es un espadachín, se notan las venas azules en ellos,
y son las marcas de la vida esforzada que ha llevado hasta ahora. Pero la pequeña protagonista le dice que no, y ella le ha dicho que le protegerá, pero Matías llama a su hija, porque ni siquiera habla correctamente, y éste empieza a reír y la pregunta que cómo va a protegerle a su pequeña cachorrita, pero la pequeña protagonista está feliz, y dice que su papá es un bromista, pero incluso si su papá es un bromista ella lo va a proteger. Y bueno, Matías dice que sí, y ese papá puede ser un bromista, pero lo único que quiere es que ella sea feliz, quiere que su Cien sea feliz y saludable, y que pueda vivir como una niña normal. Esto sorprende a la protagonista, que menciona que no, porque un papá tan bondadoso como él no puede protegerle, y ese es un lugar perteneciente a una familia de villanos. Pero Matías le pregunta a su hija si entendido, este llama a Cien, pero la pequeña protagonista menciona que cuando su papá se pone así no tiene más opción que ceder, porque si no le sigue la corriente y actúa como una niña, se le ve un poco triste, recordando cuando éste llamaba a Cien, y le preguntaba si no le gustaba la zanahoria, y ella dijo que sí, no sabe rico, y Matías dijo que entonces, ¿por qué pregunta si eso no haría sentir mal a Danzón, Dangol y Dango? Y bueno eran los nombres de estas tres zanahorias, y Matías le pidió a la pequeña que le diga a la zanahoria lo que ella sentía. Cien preguntaba si de verdad tenía que hacerlo, pero Matías puso este rostro lloroso, y le preguntó si no lo haría incluso si la zanahoria dicen, ay me duele, y Cien puse este rostro. Y ésta le dijo a las tres zanahorias que lo sentía mucho, pero ella menciona que por fuera parece una niña de 5 años, pero por dentro no lo es, y aún así su papá siempre le dice lo mismo. Este le dice que ella es una niña que merece amor, una niña maravillosa, y eso es todo, y esta misma le dice a su papá que está bien, lo entiende, y hará que su papá sea feliz. Y Matías dice que su hija es muy linda, pero la protagonista dice que entonces, pregunta si no debería proteger la pureza de su papá, pero en ese momento vemos una persona caminando, y Matías y la protagonista se quedan en silencio. Aquí llega esta mujer, y Matías mientras abraza a la protagonista, dice que después de mucho tiempo se vuelven a ver, a su madre. Pero esta mujer le pregunta si dice madre, o si es que realmente le considera su madre. Matías también está serio, y le pregunta si prefiere que le llame duquesa Luquela, pero la protagonista se pregunta que por qué ese reencuentro entre madre e hijo es tan tenso, y pide esperar, y se pregunta si Luquela, mencionando que la duquesa Luquela, la gobernante de la Torre Mágica, en su juventud mató a todos los demás magos que entrenaban en la torre, y tomó el control de ella, y de entre los 12 niveles de magos, ocupó ella el cuarto lugar, una pródigo sin igual, y según el flujo de la historia original, ahora es vista como una anciana regalada, pero alguna vez ella fue la líder de esa familia de villanos. Y esta piensa que tiene que llevarse bien con ella, obtener su ayuda y luego escapar de ahí. Pero Luquela le dice a Matías que ahora que él ha vuelto debe saber bien que no puede irse por su cuenta. Y la pequeña protagonista se pregunta que qué dice, pero Matías dice que lo sabe, porque es convertirse en el sucesor, ser exiliado como fugitivo o morir, y esas son las tres opciones que tiene. Este pregunta si no es así, y la pequeña protagonista está muy nerviosa, y esta piensa que si no será un fugitivo, entonces la muerte es la única opción. Ella se ve muy mal, y se pregunta que cómo que sucesor, porque eso sería peligroso para su papá, y quería dejar ese lugar. Y bueno, esta empieza a llorar, y Matías se queda viéndole, pero Cien se pone algo seria, poniendo un pero, ¿por qué dicen que incluso si se cae en la guardia del tigre, se puede sobrevivir si mantiene la calma, y tiene que estar completamente alerta? Pero en ese momento Luquela pregunta que quién es ella, y aquí vemos la reacción de la protagonista, quien se describe como un conejito alarmado. Pero Luquela dice que ella, le pregunta que qué es esa cosa envuelta en trapos como un tarro de miel, bueno le ha dicho trapos a la ropa, y la protagonista dice que su papá hizo un vestido bonito para ella, y la próxima vez también aprenderá a usar la máquina de coser. Bueno, quiere que sepamos que esa ropita se la hizo su papi, y la pequeña dice que eso, porque eso no es ningún trapo, y su papá lo hizo para ella. Ante esto Luquela se ve indiferente, pero Matías dice que es su hija, Cien, y este le pide que salude a su linda niña, y la pequeña protagonista dice que encantada de conocerle, y esta piensa en la duquesa Luquela, porque aunque es desesperante no poder salir de ese castillo por su cuenta,
hay algo bueno en todo eso. Esta se ve feliz, porque leyó sobre cómo lidiar con la duquesa en la historia original. Pero la duquesa le pregunta a Matías que para qué él llevó eso con él, pero Matías le dice a su madre que él quería que ella conociera a Cien, pero Luquela le pide que saque eso de ahí, porque tienen que hablar. Y hay algo que tienen que decir sobre la sucesión, y primero el juicio por el incidente del demonio de la región que causó, pero Matías llama a su madre y se ve enojado, y dice creer que será mejor hablar de eso más tarde. Pero Cien se pregunta que cómo que el incidente del demonio de la región, porque es la primera vez que oye de eso, y esta se pregunta si estaba en la historia original, o se pregunta si están en unas partes que no leyó, o si será, viendo nosotros cómo se pone Luquela, quien ha invocado unas flechas de nieve, y la protagonista está sumamente asustada, y Luquela dice a Matías que su actitud arrogante sigue siendo la misma, y le dan ganas de aplastarle. La protagonista piensa que la duquesa odia que la interrumpa y su papá es un tonto, y es un momento crucial para quedar bien, no para arruinarlo. Y si sigue así, en lugar de escapar terminarán siendo comida para cuervos. Y esta se imagina con una soga al cuello al lado de su lindo papi, y la pequeña protagonista piensa que no puede ser, porque definitivamente tiene que jugar esa carta. Esta misma pone sus piecitos en el suelo, y esta le dice a su papá que va a ir un momento y ahora vuelve. Matías llama a Cien, y le pregunta que qué está haciendo, pero esta misma empezó a correr, y Luquela pregunta que qué es eso, o que qué piensa hacer la niña envuelta en trapos, y la pequeña protagonista corre hacia la duquesa, y esta misma llama a su abuela, mientras se pone bastante linda. Matías llama a Cien, pero esta le dice a Luquela que si ella es la mamá de su papá, entonces es su abuela. Ella le pregunta si no es así, y ésta empieza a reír, y le dice que quería verle. Esta sigue en su papel y llama a su abuela, y le pregunta si no le quería ver también, y bueno, la protagonista pide que por favor, que ese plan funcione, por favor pide que se fije en ella. Pero vemos a Luquela bastante en silencio, pero muy en silencio. Pero aquí mencionan que Luquela observó al gremio de ladrones que había masacrado, y en medio del panorama sombrío no parecía quedar vida alguna, pero ella había ayudado en secreto a que aquellos niños se escaparan por un sendero oculto, y nadie en Mirmol sabía de ese hecho. Y esta se pregunta si puede alguien imaginarse que la oscura gobernante de la Torre Mágica pudiera mostrar misericordia, porque había un pasaje así en la novela original, y si su posición es correcta, ella tiene debilidad por los niños pequeños. Y por supuesto, todos los niños le temían a la duquesa Luquela, incluso los niños de las familias rivales la veían como una hechicera malvada, y huían despavoridos. Pero, viendo nosotros a la pequeña llamando a su abuela, pidiendo que le mire, porque ahí está. Esta vuelve a llamar a su abuela, y le pregunta si no le ha mirado, pero Luquela sigue muy enojada, y la protagonista se asusta muchísimo. Pero aquí pasamos más adelante, y Luquela dice, que es la duquesa Luquela gobernante de la Torre Mágica, y no es alguien que pueda ser llamada abuela tan a la ligera. La pequeña protagonista se ve algo aterrada y dice que sí, y esta se pregunta si es alguien que no se conmueve con sus encantos, o se pregunta si no tiene más remedio que dar un paso atrás, y piensa que bueno, porque al menos logró desviar la atención de su papá por ahora, y eso es suficiente. Pero aquí la pequeña se sorprende por algo, y Luquela emite un sonido, y le dice que ella es bastante torpe, y la protagonista piensa que encima le regaña, pero esta dice que lo siente, pero Luquela se queda observando, y le dice a la pequeña Cien que es raro que un niño le mire a los ojos. Pero Matías le pide a su madre que cuide sus palabras, y este dice que va a llevarse a Cien, pero esta misma piensa que su papá es un tonto y siempre interrumpe a su abuela. Y sí, Luquela está bastante sombría, pero la pequeña protagonista se sorprende, y se pregunta que por qué la abuela no se enfureció esa vez, o piensa que entonces quizás ella también ya suspira, y le dice a su abuela que se verán luego, y Luquela dice que adiós, y la protagonista se pregunta si de verdad respondió a su despedida, y esta piensa que bien, y tiene que tener éxito en el próximo paso también, pero en ese momento esta sirvienta le pide a la señorita Cien que le permita acompañarle, y aquí vemos a Misael algo sombrío, y alguien pregunta si es Cien, es Luquela, quien dice que ha crecido mucho, y recuerda cuando era un bebé, porque su cabello, sus rasgos y esa inocencia casi insolente, le recuerda a su madre. Pero Misael le pide que no le preste atención a Cien, pero Luquela dice que ja, y pregunta que cómo que atención,
y le pide que no se preocupe, porque cuando pierda su pureza se desvanecerá por sí misma, y desde antes él habla de forma muy insolente. Pero Misael le dice a su madre que ella sabe muy bien cómo él es. Luquela dice que por supuesto, y por eso le convirtió en su peón, porque aquella mujer fallecida, y durante 5 años contuvo su temperamento para proteger a su hija, y ha perdido todo pero aún conserva lo más valioso, porque es cruel y fuerte como debe ser. Sin embargo, no debe olvidar que hay muchos en contra de él, tanto dentro como fuera de esa familia, y es gracias a sus actos diabólicos. Pero Misael dice que no planea ser derrotado por nadie, y mucho menos si su hija está en juego. Luquela dice que entiende, y entonces deben comenzar con su entrenamiento como heredero, porque ordenará que a esa dulce niña se le prepare un baño especial para su educación, y en ese momento, en otro lado llaman a la señorita Cien porque ya están ahí, y esas son las doncellas que le asistirán. Y la protagonista menciona que en los romances de fantasía medieval las doncellas suelen ser, y aquí esta doncella le dice a la señorita Cien que es hora de levantarse. Y esta otra dice que ese día el menú incluye un estofado de ternera al vino tinto y camarones de la más alta calidad. Y vemos a esta otra sirviendo el té, porque ha preparado una mezcla de frambuesa para la señorita. Y sí, la protagonista pregunta si no es esa la imagen de las doncellas, pero en ese momento otra doncella dice que es un placer conocerla, señorita Cien, y la protagonista se sorprende y pregunta si doncellas, pero aquí vemos estos brazos y esta fuerte espalda, porque es una impresionante doncella, y ellas serán las doncellas que servirán a la señorita, y debe hacerse a un lado. Pero la protagonista menciona que como era de esperarse, las doncellas de una familia ducal villana son diferentes, y esta misma dice que está encantada, grandes y poderosas doncellas suyas. Y esta piensa que no debe acobardarse porque técnicamente ella es la que tiene el rango más alto, pero esta doncella dice que sí a la señorita Cien, y ahora la llevarán a la Torre Norte. La pequeña pregunta que cómo que la torre, y esta doncella dice que sí, se le alojará en la Torre Norte. Pero la protagonista menciona que era la peor situación posible, porque la Torre Norte de la familia ducal de Mirmol es un lugar conocido por ejecuciones, y ser hogar de parientes de baja categoría. Y ésta se pregunta que qué va a hacer, o se pregunta si su papá morirá realmente, y piensa que su papá ingenuo seguramente no se da cuenta de nada, y tiene que disipar la sombra de la muerte que se sirve sobre ellos. Pero se pregunta que por qué hay tantas escaleras, porque es agotador. Esta pide disculpas a las doncellas, y pregunta si podrían cargarle, porque le duelen las piernas. Pero esta doncella dice que la salud física es la base de la salud mental, y están orgullosas de su físico, y no aceptan debilidad muscular, y la protagonista piensa que ellas son doncellas, y se siente indignada y no funcionará, porque esa familia es imposible, y se pregunta que qué se supone que debe hacer. Este exclama a Dios, porque eso es demasiado. Y esta doncella se ríe y le dice a la señorita que esa será su habitación. Y bueno, sí que está todo sucio y asqueroso, pero una de las doncellas dice que no está listo, así que todavía debe esperar un día, y ante esto vemos a la protagonista enojada, preguntar que qué dicen, o preguntarse si eso es un ducado, o si eso es nobleza, pero una de las doncellas dice que entonces 20.000, y la protagonista se pregunta si eso es una humillación deliberada, porque antes de proteger a su papá, su dignidad no puede permitir eso. Y entonces, esas doncellas también deben ser cómplices de los enemigos de su papá, y ésta se pregunta si había algo sobre las doncellas en la novela, pero piensa que por ahora necesita salir de esa habitación maloliente, porque tal vez así puede encontrar una solución. Pero aquí vemos a la pequeña protagonista sorprendida, y su mano se encuentra sucia, y ésta se queda muy en silencio, y piensa que lo encontró. Pero después de esto pasamos a otro lado, donde Matías dice que le alegra, porque la fiebre ha bajado un poco. Esto es a la pequeña protagonista, quien le dice a su papá que ella está bien y él también debe descansar. Pero Matías dice que él va a dormir con Cien, y la protagonista llama a su papá y le dice que lo siente, porque ella siempre está enferma y, ante esto Matías se queda en silencio. Pero en ese momento pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista con la boca abierta. Esta llega donde su papá y pregunta que qué está pasando, pero Matías llama a Cien, y le pregunta si se siente mejor, porque escuchó que si come esos frutos de árbol se pondrá más fuerte, y él lo preparó para que su hija no se enferme. Aquí la protagonista llama a su papá,
Pero Matías le dice que vivirán sanos y felices por mucho tiempo a su querida hija. Pero aquí pasamos a la torre de la protagonista, ya que lo pasado al parecer fue un recuerdo. Pero una de las sirvientas dice que el tiempo de preparar el agua para el baño también es momento para estiramientos. Otra dice que si no se hace ejercicio se perderá masa muscular. Y otra dice creer que sus músculos han crecido, y pregunta si no es así. Pero otra criada dice que ese día también rompió su récord de levantamiento, y si tan solo pudiera aumentar más su masa muscular. Aquí vemos esta llave abierta, y otra de las sirvientas dice que si tan solo tuviera ese polvo mágico, sus músculos serían muchos más fuertes, porque la fuente de energía para los fanáticos del fitness es la proteína, y el ingrediente principal de eso, recordando cuando ella era una sirvienta toda flacuchenta, porque es el polvo legendario de frutos de palmera, y todos le están comprando y guardando para ganar músculo. Así que ha subido mucho el precio. Esto sorprende a la protagonista, pero otra criada dice saber que no pueden comprarlo con su salario. Esta otra criada se ve enojada, porque ya lo sabe, y en ese momento la protagonista pregunta si han terminado de preparar el baño. Esta criada llama a la señorita, y dice que sí, porque le ayudará a cambiarse. Y la protagonista piensa que como era de esperarse, son tan directas y frías aún con alguien tan pequeña como ella, y si ella fuera una pequeña con músculos tal vez sería más amable. Y esta menciona que ojo por ojo, diente por diente y músculo por músculo. Aquí vemos a la protagonista sonreír mientras dice que sus músculos se ven increíbles. Esta sirvienta suspira y dice que sí, y da las gracias. Esta misma empieza a lavar el pelo de la protagonista, y ella le pide que oiga, y le pregunta si sabía que de donde ella viene hay un tónico para ayudar a desarrollar los músculos, porque es algo llamado la fruta milagrosa, y es como una medicina, y se llama polvo de fruto de palmera. Aquí vemos la reacción de las criadas, y una pregunta que si es un polvo, la protagonista dice que sí, mientras pone este rostro, porque ese polvo de fruto de palmera, allá había mucho. Aquí pasamos más tarde, donde vemos esta persona, este es Matías, quien dice que es un lugar muy inhóspito para vivir, y como era de esperar. Este también dice que puede ser peligroso por la altura, mencionando que se rumorea mucho sobre las sirvientas y los guardias de esa torre, y además hay un cerbero de Sudor del Norte. En ese momento entra Matías, y le pregunta a Cien si está bien, o le pregunta si no tiene dolor, pero aquí vemos a todas las criadas, y Matías se pregunta que qué están haciendo, o que si será que ya recibieron instrucciones de alguien, y este piensa que entonces él se encargará ahora mismo. Pero la protagonista le pide que vayan, pide que le sigan, y ésta se ve muy feliz diciendo que Cien es noble, y esto mientras las criadas le cargan y gritan que es noble, la protagonista dice que Cien es grande, y las criadas gritan que ella es grande, esto mientras vemos a Matías, que piensa que esas sirvientas, y como era de esperar, porque se han enamorado completamente de la ternura de Cien. Y bueno, esta es la perspectiva de Matías. Pero la protagonista dice que viene entonces, porque llevará muchos frutos de palmera, y solo deben confiar en Cien. Y ante esto Matías se ve muy sonrojado. Este mismo le pregunta a la protagonista si se ha hecho amiga de las chicas mayores. La pequeña corre hacia su papá, y Matías dice que aún así. Le pregunta si ese día pasará mucho tiempo con su papá. La protagonista dice que sí, por supuesto, porque siempre duerme con su papá. Y la protagonista dice que entonces deben ir a su cuarto, a su papá, y ésta le dice adiós a las chicas, las mismas que se ven bastante preocupadas, preguntándose si en serio ese es su señor, porque es muy diferente de lo habitual. Pero la protagonista pregunta que cómo, y aquí Matías le pide que hagan silencio, porque si no guardan silencio, este menciona que su tiempo será realmente corto. Y bueno, las criadas se quedaron en silencio mientras Matías se veía como un demonio. Aquí este mismo pasó a otro lugar, y la protagonista piensa que son sirvientas muy ingenuas. Esta se pregunta si no es verdad, pensando que cuando su papá plantó todos esos árboles no sabía ni lo que eran, y fue bueno que no pasara nada después de comerlos. Y en fin, el jardín de su casa está llena de esas palmeras. Pero aquí pasamos más adelante donde la protagonista llama a su papá, y le pide que cuando regrese a su casa, le pregunta si puede llevar mucha fruta de palma. Matías dice que claro, porque le dará a su hija todo lo que quiera. Y este le pregunta que si acaso su Cien quiere de la fruta que él plantó para ella. La protagonista dice que sí,
porque la fruta que su papá plantó es rica. Pero la protagonista menciona que las palmeras que plantó su papá para ella son las mejores, y además se lo hizo para ella, y eso es muy lindo, porque ella tiene un buen padre. Pero Matías le dice a la protagonista que llegó el momento de dormir, mientras la pequeña sigue mencionando que debe estar muy solitario, se pregunta que qué tan difícil fue eso para él, recordando cuando su padre plantaba. Y este se veía feliz, porque está bien ahora porque su papá no está solo, y definitivamente ella protegerá a su familia. Y antes de la reencarnación ni siquiera podía imaginarlo, porque es cariñoso y amoroso, y esto mientras se duerme. Pero también la protagonista menciona que al poco tiempo en la mansión de Mirmol, aquí una criada dice que los frutos sagrados que le dio la señorita los han triturado con sus propias manos. Y otra criada dice que en cuanto los comieron hicieron 1000 sentadillas y se sintieron ligeras como una pluma. Y ahora sí son auténticas sirvientas de la casa de Mirmol. La protagonista dice que wow, y es increíble, pero esta piensa que en realidad parecen más bien unos verdaderos monstruos. Pero en ese momento las criadas dicen que ella debería recibir un entrenamiento especial como lo han hecho ellas, porque la duquesa recibirá un informe detallado sobre toda la información de los miembros de sangre noble. Y la protagonista dice que ha entendido, y pide que le esperen a sus hermanas, porque regresará pronto. Y aquí vemos cómo la protagonista corre, mencionando que el clima es agradable y el jardín es precioso, y puede ver que hay otros niños además de ella, y ésta se pregunta si serán los hijos de los vasallos que han ido de visita, o se pregunta si habrá alguien que reciba la misma educación que ella, pensando esperar conseguir un amigo lindo. Aquí vemos a estos pequeños, y la protagonista se sorprende. Esta sonríe muy felizmente, pero esta pequeña pregunta que qué es eso, porque le miró directamente, y este otro pequeño lanza un chasquido, porque dicen que es, ya saben la famosita, preguntando si lo escuchó, diciendo otra persona que es incluso más fea de lo que imaginaba, y ante esto podemos ver cómo queda la protagonista, y otra persona dice que debe ser por la sangre maldita de la villana que corre por sus venas, y su mamá también dijo que su papá va a morir. Y entonces, otra pregunta si ella se convertirá en una huérfana fea, y bueno, esto hiere mucho a la protagonista, mientras otra persona dice que le da asco, porque tiene mala suerte. Pero aquí la protagonista se pone bastante seria. Pero en ese momento, otra niña pregunta que por qué se atreve a hacer así si va a morir de todos modos, y otra dice que de seguro que su tonto papá le dijo que lo hiciera. Pero este chico dice que ahí no necesitan a unos débiles y malvados, y la protagonista se pregunta que cómo que va a morir de todos modos, o que como que débiles y malvados, pero en ese momento alguien llama a su niña, y aquí vemos a Matías quien le pregunta a la protagonista que por qué tiene las manos así, o que si las abejas le picaron. Esto es un recuerdo, donde la protagonista miraba a su padre, quien le preguntaba que qué pasaba a su linda sien, porque debió doler mucho, y esto. Mientras él lloraba, aquí la protagonista aprieta su vestido y le pide a esta niña que oiga, y le pregunta si le está hablando a ella, pero este otro chico se sorprende, y le pregunta que qué ha dicho, por qué no le ha oído, y otro de atrás pregunta si lo que acaba de decir va dirigido hacia ellos, o le preguntan que se crea la descendiente de la villana maldita, porque también tiene unos ojos malditos. Esto sorprende a la protagonista, y esta otra niña se sorprende y pide mirar, porque cree que va a llorar. Pero la protagonista se ve sorprendida, y grita, preguntando si están llamando villana maldita a su abuela ahora. Esto asusta a los pequeños, o mejor dicho los aterra, y aquí llegan las criadas de la protagonista, que llaman a Cien, y alguien grita preguntando que qué ha dicho. Aquí una de las criadas se ve enojada, y la protagonista empieza a llorar, diciendo que su papá es el hijo de la abuela. Y ellos dijeron que es una descendiente de la villana maldita. Este chico grita que no, porque está mintiendo y es una tonta. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, o que sí ha dicho que su abuelo es una tonta, y bueno, este niño nuevamente le pregunta que qué está diciendo a la niña tonta, y la protagonista continúa llorando, porque realmente no puede creerlo, y la duquesa es la abuela de Cien, y referirse a ella como villana maldita es una palabra muy mala. Y la protagonista grita que si él habla mal de su querida abuela será castigado. Pero este chico vuelve a llamar a la niña tonta, y mientras levanta su mano para golpearla, le pide que se calle porque no le dejará seguir diciendo eso, y aquí la protagonista cierra sus ojos esperando el golpe,
pero un fuerte abrazo se cruza entre este golpecito, y esta criada le pregunta a la protagonista si está bien, y la pequeña dice que sí y da las gracias, y esta piensa que eso le sorprendió, porque golpear a alguien más pequeño que él lo hace verdaderamente un tonto. Y la protagonista vuelve a preguntar si cree que su abuela se enterara de las malas palabras que escuchó ese día. La criada dice que quizás sí, quién sabe, esto aterra al pequeño. Pero la protagonista dice que a Cien no le importa escuchar cosas malas. Esto mientras unas criadas normales murmuran, pero la pequeña dice que lo hace porque es valiente. Y esta grita, poniendo un pero, mientras empieza con su actuación, porque si la buena abuela llega a escuchar esas palabras horribles, seguro que le dolerá el corazón. Esta pregunta si no es así, mientras le pide que tome su habilidad más poderosa, y esta se pregunta si no lo sabían, ¿verdad? Porque eso será un secreto para la abuela, viendo nosotros que sale una ventana de estado, porque es un secreto y el efecto de habilidad de expandir rumores se ha activado, y ser un secreto. Pero aquí vemos a todos sorprendidos, y la protagonista piensa que esa sigue siendo la mejor habilidad sin importar la época, y según el efecto, en 5 minutos llegará al oído de la duquesa. Y si habla mal de otros debe recibir un castigo acorde, como dice ese refrán, porque si dice algo malo tiene lo que se merece, y esto mientras la protagonista pone esta carita, porque es un niño tonto. Y esta piensa, que al menos por miedo seguro que guardarán silencio, así que ahora su papá ya no escuchará esas palabras horribles, y esta piensa que bueno, y va a limpiar todo y a tomar clases. Aquí pasamos a la principal, donde este niño dice que su nombre es Lanner, y este mismo menciona que ha comenzado a tomar clases con la hija del tímido gran duque Matías, y por lo que ha observado parece ser una niña bastante interesante. Bueno, esto porque él estaba viendo todo, pero dice que es una lástima que vaya a ser asesinada por el gran duque Matías. Y este menciona a Matías Mirmol, porque es el hombre más fuerte, el más hermoso y el más cruel de la familia Mirmol, y es un hombre que mataría a sus propios familiares si ya no les ve valor. Pero Leonardo le pide a alguien que oiga, y le pregunta que cuál es su nombre, a la bolita. Mencionando que incluso con una niña como esa, pero aquí vemos a la protagonista, quien dice que ella no es bolita, es Cien, y Lanner pregunta si es Cien Mirmol, la protagonista dice que sí, pero Lanner menciona que los niños normalmente le preguntan mucho sobre su máscara, pero ella no parece estar interesada en lo más mínimo, y en cierto modo es comprensible, porque debió haberse criado en un ambiente donde no debería tener curiosidad. Pero Leonardo le pregunta a la protagonista si ella es la hija del duque Matías, y ante esto la protagonista bosteza, y Lanner menciona que está bostezando y está acostumbrada a ocultar sus emociones. Pero él puede verlo, porque para el que ha vivido escondido bajo la sombra de alguien, él, Lanner Mermo, puede verlo todo, y ese hombre que mataría a cualquiera que interfiera, e incluso a un niño, ella debió haber luchado para evitar la punta de la espada de Matías y seguir viva. Sin embargo, parece que tan pequeña, débil y adorable. Pero este borra sus pensamientos, y dice que no, eso no es lo que quería decir. Pero este le dice a la protagonista, que en la historia de su familia no ha habido nadie como el gran duque Matías. La protagonista dice que sí, es cierto, y le pregunta que cómo lo sabe, ante lo que Leonard se sorprende, porque parece que le interesa. Y este menciona que sí, esa mirada, porque él también cuando piensa en aquellos que le maltrataron se pone de esta forma, porque sus ojos brillan. Pero él menciona que es una mirada brillante, y unas mejillas elevadas, él se queda viendo meticulosamente, porque definitivamente huele a un fuerte odio y miedo. Bueno, es el punto de vista de Leonard, dicen, pero Leonard dice que entonces, se da cuenta de que no sabe cuándo va a morir. La protagonista gira un poco sobre esto, y dice que exacto, pero ella no lo hará, porque va a vivir. Esto sorprende a Leonard, que menciona que tiene una determinación muy grande por vivir, y es fuerte, demasiado fuerte. Y Leonard sonríe, y le pide que viva, mencionando que esa bolita es bastante impresionante, y esto mientras ambos siguen estudiando, y él se ve feliz, preguntándose la protagonista que por qué le está mirando y riéndose solo, pensando que en serio. En esa mansión los únicos normales son ella y su papá. Pero aquí pasamos más adelante, y la protagonista menciona que antes de empezar la lección intentó arreglarse un poco el cabello, pero un extraño fue a hablarle y lo arruinó, y ella menciona que aún así,
Piensa que en toda la historia de la familia no ha existido alguien como el gran duque Matías, y una cosa le quedó clara, porque la bondad de su papá es algo sin precedentes en esa familia, tanto que incluso ese pequeño sabía que podrían morir. La protagonista se ve deprimida, porque es frustrante. Esta pregunta si no es así, pero en ese momento alguien toca el hombro de la protagonista. Es Leonard, que le pregunta si está bien, porque parece pálida, y esto sorprende a la protagonista. Ella dice que no, para nada, y es solo que siente como si una espina le hubiera clavado en el corazón, mencionando pensar preguntarse cuánto habrá sufrido su papá entre estas personas, o preguntarse lo solo que estuvo, mencionando que ahora todo estará bien, a su papá, porque ahora está ella que conoce la historia original, y siempre protegerá a su papá. La protagonista se ve decidida, pero Leonard se queda viéndole en silencio, y piensa parecer que le recordó algo doloroso de su pasado. Pero bueno, aquí vemos estas dos personas, y una de ellas dice que mucho gusto, porque es el instructor a cargo de la educación, y el más pequeño dice que él es el encargado de disciplina, y ambos dicen que es un placer. Aquí la protagonista se pone en pie, porque ella es hija del gran duque Matías, o mejor dicho del señor Matías, y la protagonista les pregunta que cuáles son sus nombres, pero el más alto dice que eso, y lo sienten, porque no pueden dar información personal. La protagonista se ve mal, y esta dice que lo entiende, pero el maestro dice que muy bien, y si no hay más pregunta deben comenzar con la lección. Pero la protagonista se pregunta que como que lección, y esta se ve muy nerviosa pidiendo esperar, preguntándose que qué tan avanzada está la educación de los niños en ese mundo, o se pregunta si puede echar un vistazo a lo que está aprendiendo el chico de al lado, y esta se pregunta si son las tablas de multiplicar, mencionando que pues claro, porque es como en su época. Pero en el momento que Leonard abre el libro, vemos que es sobre el pragmatismo, la filosofía epicúrea y la continuidad en la geometría, y la protagonista se pregunta que qué es eso, mencionando que no entiende nada de lo que están aprendiendo, y esta se pregunta que qué tan amables son los niños normales de ahí, mencionando que bueno, y al menos puede asegurar que no parecerá tonta, porque al fin y al cabo es alguien con una segunda vida. Pero si aparenta ser demasiado brillante podría ser contraproducente, así que debe tener cuidado. En ese momento la protagonista llama al maestro, uno está feliz y el otro está enojado, y la protagonista pregunta que qué van a hacer ese día, mencionando que mejor seguirá las instrucciones sin destacar demasiado, y basta con hacer la mitad de lo que pide el maestro. Pero el profesor llama a la señorita Cien, porque como es su primer día, le pregunta que por qué no empiezan con ese libro infantil. La protagonista dice que está bien, quiere hacerlo y se ve muy emocionada, y el maestro le pide que bien, porque deben leer juntos, La princesa conejita, y esto mientras el maestro dice que es adorable. Pero alguien grita, preguntando que qué clase de broma es esa, es el de disciplina, porque la hija de la familia mirmó leyendo un libro infantil, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero el profesor dice que la señorita Cien acaba de llegar a la capital, y el de disciplina pone un pero, porque vivirá como un miembro de la familia Mirmol, y le pregunta si no es así. Ante esto la protagonista mira a Leonard, y también vemos que los encargados se pelean. Pero la protagonista dice que entonces, pregunta que qué se supone que debe hacer ahora, esto mientras se ve algo preocupada, y el profesor pregunta que qué tan recordé y adorable puede ser, y piensa que el libro de cuentos, van a leer el libro de cuentos, pero la protagonista se pregunta que qué pasa con esa contradicción entre lo que piensa y lo que dice, pero en ese momento le gritan a la señorita Cien, mientras dejan caer un gran libro. Es el de disciplina, porque los libros de cuentos son para niños menores de 2 años, y aunque haya crecido en el campo, sin educación. Pero la protagonista se pregunta que cómo que sin educación, y se ve enojada, pero el de disciplina dice que seguro que al menos ella puede leer un manual básico de etiqueta, y la protagonista se pregunta si está subestimándole, y esta toma el libro bastante rápida, y dice que Cien lo leerá mientras se ve muy enojada, porque lo hará aunque parezca difícil. Aquí pasamos más adelante, y vemos que están hojeando el libro, y el de disciplina piensa que maldición, porque pensó que iba a enseñar a hijos de personas influyentes, pero a un lado es la hija del antiguo heredero que perdió todo, y el otro es un huérfano adoptado que lleva una máscara y no sabe cuándo va a morir, y ese lugar está lleno de perdedores, y él que es un académico de la academia. Y se pregunta si pensaron que ha ido a cuidar a niños como esos,
porque le dio a la niña un libro de etiqueta avanzada, y es mejor aplastar su confianza desde el principio para evitar que se vuelva insolentes. Pero en ese momento el de disciplina le dice a la protagonista que cuando termine de leer puede resumir la primera página ahí. La protagonista dice que entendido, pero el de disciplina se pregunta que cómo que entendido, y dice porque va a enseñarle lo que significa la supervivencia del más fuerte. Pero este piensa que y se pregunta que mira él, refiriéndose a Leonard, pidiéndole que se prepare, porque después de la campesina, el siguiente es él, y el de disciplina pide mirar eso, porque ni siquiera sabe cómo sujetar bien la pluma, y su postura es completamente retorcida. Este tiene un reloj en su mano, porque seguro que pronto se pondrá a llorar, diciendo que no puede hacerlo. Pero en ese momento la protagonista pide disculpas, y el de disciplina dice que sí, y le pregunta si tiene alguna pregunta, y la protagonista dice que ya ha terminado. El de disciplina dice que muy bien, y da las gracias por su esfuerzo, porque quiere ver qué respuesta tan ridícula escribió, y este pregunta que qué es eso mientras se ve muy sorprendido, y el profesor más amable pregunta que qué sucede, o que si hay algún problema con la interpretación, pero el de disciplina está muy nervioso, y el profesor también se ve sorprendido, y pregunta que qué es, pero la protagonista pregunta que qué ocurre, y ambos mayores están con la boca abierta, y llaman a la señorita 100. Pero la protagonista se pregunta que qué pasa, porque escribió lo que parecía lo más básico, y se pregunta si será que su interpretación no encaja en ese mundo. Esta se ve nerviosa. Pero en ese momento vemos que el profesor más amable levanta a la protagonista, gritando que la señorita 100 es un genio. Pero la protagonista se pregunta que qué sucede, o que si algo salió mal, o que si debería haber escrito menos, pero el de disciplina pregunta que cómo que genio, porque eso es un exceso de elogios. Y el próximo día llevará un libro aún más difícil. Pero la protagonista se pregunta que ahora qué, o que si no van a seguir con las clases, pero en ese momento le piden bolita que oiga, y la protagonista mira a Leonard, y este sonríe felizmente, diciendo que a veces hay cosas que la dificultad no puede doblegar, y este le dice que bien hecho, con su talento. Y ante esto la protagonista sonríe bastante feliz, mencionando que tal vez falló en ocultar su habilidad. Pero en ese momento pasamos a otro lado, donde vemos esta casa tenebrosa, y más al fondo a Luquela, misma que se sorprende y pregunta si esa pequeña tártara de miel envuelta en trapos. Pregunta si dijo que ella era lo que más le gustaba, pero Matías está muy serio, porque debe haber algún malentendido en esas palabras, y en ese momento este hombre se ve nervioso, porque eso es, y bueno, aunque no está seguro sobre lo que más le gusta, pero Cien claramente defendió a la duquesa, y ante esto, Luquela pregunta si ese tarro de miel se preocupó tanto por ella, y vemos cómo se encuentra Matías, preguntando a Luquela si se preocupó más por ella que por su padre, YS. Matías está muy enojado, pero Luquela dice que además ha demostrado logros sorprendentes en la educación que recibió por primera vez, y ya pude ver, y como era de esperar de su nieta. Pero Matías dice que es su hija después de todo, y este se ve enojado, y aquí vemos el choque de mirada mientras este hombre está temblando. Pero Luquela dice que debe darle una pequeña recompensa, y empieza a reír de una forma perturbante, porque hablando de eso, esta pide que lo preparen de inmediato. Aquí vemos a este hombre asustado, preguntándose si le va a dar eso a una niña tan pequeña, pero Matías dice que Cien estará encantada, y debe ir de inmediato a la torre a informárselo. Pero Luquela dice que tomará algo de tiempo prepararlo, así que debe mantenerlo en secreto. Y Matías le pide que lo hagan así, porque para él, más importante que la recompensa, es conseguir la lista de quienes hablaron mal de su hija, porque Cien es inteligente. Ante ello poniendo un pero, porque es demasiado frágil, joven y adorable, y es tan delicada que parece que podrían romperse en cualquier momento, y tiene un corazón tan tierno que es sorprendente, y es una niña que se hiere fácilmente, totalmente incompatible con esa familia. Ante esto el hombre está sudando mucho, y piensa que bueno, porque más que frágil, diría que es perspicaz y muy directa, recordando cómo la protagonista regañó a aquellos niños, porque de hecho le pareció que miró a todos con firmeza, y hasta señaló con el dedo. Pero Luquela le dice a su hijo que él es un fanático de su hija, y le pregunta si lo sabía, y ésta también dice
que el Senado muestra el movimiento para proponerle como duque. Pero Matías menciona que la propuesta del Senado es una espada de doble filo, y si un heredero no preparado se convierte en candidato, morirá en ese juicio. Pero ante esto Matías sonríe, diciendo parecer que realmente quieren acabar con él, y era algo que ya sabía e irá a preparar su contraataque. Pero Luquela dice que aún así es un día en el que ha dado un paso más hacia el puesto de duque, y le pregunta si quiere una copa de champán. Matías dice que es una oferta tentadora, pero por ahora se retirará, y este se ve muy feliz, porque tiene que ir a ver a Socien. Pero mencionan que escapando del despacho donde las nubes oscuras se acumulan como en una escena de cómic, al jardín de la mansión tras las elecciones. Aquí alguien dice que no se puede, y vemos a las sirvientas de la protagonista, porque Cien debe ir directamente a la Torre Norte, y vemos a la protagonista, que piensa que tiene miedo, y son sirvientas bajo sus órdenes, pero siente que le van a matar. Y esta pone un pero, porque ese chico se pregunta que por qué no parece asustado en absoluto, y es como se esperaba de alguien de su familia. Pero Leonard pregunta que por qué, o pregunta si no puede ir un momento a jugar a las casitas, porque no está escrito en ninguna norma que después de las elecciones deba ir directamente a la torre, y la protagonista se pregunta si no es lógico, porque ese chico. Pero una criada dice que es una orden de su excelencia el gran duque Matías, el padre de la pequeña. Pero la protagonista se pregunta que qué importa decir el nombre de su papá con tanto énfasis, porque ahí todos pensarán que su papá es demasiado amable, como para tomarlo en serio. Y en ese momento se crea un silencio, mientras vemos estas flores, y otras que se marchitan, y Leonard pregunta si dice el gran duque, pero la protagonista se pregunta si eso es un golpe emocional, y Leonard dice que entonces le dará un regalo, y este le pregunta a la protagonista si está bien, y la pequeña pregunta que como que un regalo, y piensa que un regalo de una familia villana, suele ser una bomba o veneno, y esta se pregunta si es así, y dice que no lo quiere. Pero Leonard le recuerda que ella dijo que quería vivir, y le pregunta si no es cierto. La protagonista se sorprende, y dice que pues claro. Y Leonard le dice que si toma eso podrá vivir. La protagonista se pregunta que cómo que podría vivir, y ella pregunta que qué es, y Leonard dice que ahí, mientras vemos este colgante, mientras la protagonista tiene sus manitas colocadas para recibirlo, sorprendida, porque eso es. Y sí, el colgante va llegando a sus manos, y Leonard dice que es el collar de la hada sanadora. Y mencionan que el collar de hada sanadora, aunque es un medio para invocar a una hada antigua, en el presente casi nadie puede invocar entidades feéricas, así que no son regalos particularmente valiosos, y la protagonista piensa que es algo que un niño de la familia podría permitirse regalar. Pero Leonard dice que aunque no puede invocar un hada, la energía curativa dentro del collar puede usarse de forma limitada, y la protagonista piensa que parece común, pero si se usa correctamente es algo útil. Ante esto poniendo un pero, mencionando que no confía en una bondad sin precio, y esto mientras recuerda a su padre, porque la única persona que le mostró bondad sin esperar nada a cambio fue su papá. Y la protagonista le pregunta que por qué él le da eso, y Leonard se sorprende, y este se sonroja un poco y se queda en silencio. Este mismo pone la mano en su cara. ¿Por qué ha dicho que quiere vivir? Él le pregunta si no es así, y este sonríe, porque si muere mañana, será aburrido, y él prefiere que no muera. Y la protagonista piensa que morir, porque esa familia es realmente peligrosa, y ya lo sabía, pero enfrentarse a eso tan pronto, y esta dice que lo entiende. Pero aquí vemos a una de las sirvientas posar musculosamente, mientras ambos niños están en silencio. La protagonista dice que está bien, entonces, le pregunta si puede ponerle ese collar alrededor del cuello. Leonard le pregunta que qué dice, o le pregunta si puede tocarle. La protagonista se ve feliz, y dice que sí. Claro que sí, pero Leonard dice que eso no está bien, porque podría estar maldita, y este le pide que oiga a la doncella, porque debe ponerle el collar ella. La doncella dice que sí, y esto sorprende a la protagonista, viendo nosotros que aquí le colocan el collar, y la protagonista piensa que ahora que tiene algo de energía sanadora, su probabilidad de sobrevivir aumenta un 1%, y es un buen niño ese chico, y esta le da las gracias, porque está muy feliz. Esto sorprende a Leonard, quien dice que no es nada, pero la protagonista pone un pero porque tiene curiosidad, y le pregunta que cuál es su nombre. Leonard pregunta que cómo que su nombre, y la protagonista dice que sí.
porque ahora son amigos, y debe llamarle por su nombre. Leonard pregunta que como que amigos, o se pregunta que quiénes eran los más decentes de esa familia, se pregunta si Ceci quizás, aunque era un criminal buscado, porque cree que era una buena persona, y este dice que se llama Leonard, mientras se ve muy tímido, y esto sorprende a la protagonista, quien pregunta si Leonard, y este dice que sí, y la protagonista pregunta si Leonard, o si no será el muy famoso personaje de la vida de Melodía, el perro loco de Mirmol. Y bueno, aquí vemos a la protagonista muy asustada, y esta dice que Leonard, porque es un nombre muy impresionante. Pero Leonard dice que nunca había escuchado que dijeran que era impresionante, y la protagonista también piensa que el perro loco está sonriendo tímidamente, pero se pregunta si será porque es joven, porque sus mejillas son suaves como pastelitos de arroz, como un perrito que recibió un elogio. Y la protagonista llama a Leonard, porque parece tan adorable, pero le pregunta que por qué, y ésta se pregunta que por qué es un villano, pero Leonard pregunta que cómo que adorable él, y este se ve tímido, y pregunta si es adorable, pero la protagonista suspira, y se pregunta si ha dicho algo malo, y Leonard dice que él, y este dice que hasta ahora solo ha escuchado que es alguien digno de lástima, pero la protagonista se pregunta que qué tipo de vida habrá tenido, porque por eso es que el niño se crió como un perro loco, y al final los problemas de los niños son problemas de la sociedad. Pero ella piensa que ahora es tan puro que parece casi tonto, y ese pequeño villano, tal vez sea fácil de manejar. Y la protagonista dice que entonces, le pregunta si es realmente pueden ser amigos, pensando que sería perfecto para ella tenerlo de su lado. Pero Leonard se ve preocupado, y este dice que entonces, le pregunta si quiere tomar té con galletas, la protagonista dice que eso suena bien, y le dice que sí, y van a hacerlo. Pero en ese momento le cargan, y Matías llama a Cien, porque su papá está ahí. La protagonista llama a su papá, el mismo que mira a Leonard muy enojado, pero la protagonista se ve feliz porque hizo un amigo, y su nombre es Leonard. Pero la protagonista se sorprende, y se pregunta que por qué las sirvientas están tan extrañas, o se pregunta que si acaso le faltan proteínas, pero aquí vemos cómo se pone Matías, quien dice que Leonard entonces pregunta si es un amigo, y Matías dice que a partir de ahora, mientras Leonard está viendo, porque tiene que llevarse bien con Cien, y le pregunta si entendido, y aquí vemos como Leonard dice que sí, prácticamente obligado. Pero aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista está sentada y se ve pensativa, mencionando que la hermosa santa que apareció como una estrella fugaz, cuidando y amando a los plebeyos. Porque la historia de amor que trasciende el estatus de un querido príncipe heredero, no ha leído más que la mitad del libro, pero siempre vio que el amor entre el príncipe heredero y la santa estaba en peligro. Y por supuesto, todo por las maldades de la familia Mirmol, y la familia ducal es el centro de todo el mal, y aparece constantemente como un gran personaje secundario en la novela, y el centro de todo ese torbellino es la guerra de sangre para decidir al heredero, ya que los tres principales villanos que lideran la guerra de sangre son Delfia, la hija adoptiva de la duquesa Luquela, quien está en el norte en una misión, el hijo del presidente del Senado, Selford, y finalmente el más peligroso de todos, el hechicero oscuro Alex Mirmol, y en la guerra de sangre, el que prevalece es Alex, y el que se convertirá en el Duque de Hierro, llevando al imperio al infierno, es él. Pero por suerte aún no se ha encontrado con esos tres, especialmente con Alex, porque para enfrentarlo algún día necesita prepararse, y así como se hizo amiga de Leonard ese día, debe ir ganando aliados uno a uno, porque los que actualmente tienen el poder, la duquesa, el director de la academia, y el presidente del Senado, debe tenerlos de su lado, y debe probar tácticas más lindas con la duquesa, es decir, la abuela, porque el presidente del Senado aún no sabe qué pensar, así que por ahora lo dejará en espera, y el encargado de disciplina que le despreció, si es subordinado del director de la academia, es seguro que le odia y probablemente va a tenderle una trampa pronto, y para usarlo en su beneficio, necesitará más poder, y debe aprender a usar el collar de hadas que tiene, y para eso debe ir a la biblioteca, a el almacén de información. Ante esto poniendo un pero, porque como aún es pequeña, si va sola no le dejarán entrar. Y entonces, esta dice que Cien irá a ver a su papá, esta dice que no, y se va. Aquí pasamos a otro lado, donde esta persona habla unos códigos extraños,
y le dice que eso es todo al señor Matías. Este dice que entendido, y primero va a atacar al presidente del Senado, y ha reclutado a todos los magos, y los molestos insectos que quieren hacerle daño a su hija. Solo hay que matarlos, porque puede que haya algunas variables. Ante esto poniendo un pero en ese momento Matías se sorprende, y le pide que se quite el sombrero. Este chico se sorprende, y dice que sí, pero él le pregunta al señor Matías que qué sucede, y este se ve sumamente asustado, y aquí vemos que Matías se ve muy feliz, diciendo creer que sería mejor plantar papas, porque pensaba hacer un pequeño huerto debajo de la torre, y pregunta que cuánto costará, pero este chico se ve preocupado, y se pregunta si eso es un nuevo código, pero Matías pregunta si serán unas 10 monedas de oros, tal vez, y este dice que sí, porque no está muy familiarizado con los precios de la ciudad, pero el chico pone un pero, y llama al señor Matías, preguntándole que qué, pero en ese momento la protagonista le grita a su padre que se detenga, y le pregunta si sabe lo baratas que son las papas hoy en día, porque con 10 monedas de oro es suficiente. Al estafador. Este chico se sorprende, y dice que no, pero Matías llama a 100, y le dice que no debe ser tan desconfiada, porque no todos son estafadores. Esto sorprende al chico, pero la protagonista brinca al escritorio, y exclama a su papá, preguntando, que cuántos hay en el mundo que solo quieren aprovecharse de los demás, y ésta llama al estafador, pidiéndole que nunca se acerque a su papá otra vez. Pero Matías dice que aunque quizás haya algo de verdad en lo que ella dice, esa persona no está. Pero el chico está sorprendido, y la protagonista le pide que se vaya allá, y si él empieza a correr, y la protagonista le dice a su padre que no puede soportarlo, y le pide que escuche lo que ella dice. Matías dice que sí, y la protagonista le dice a su padre, que con los ojos así bien abiertos, y mueve las piernas así, temblando, y para terminar eso, poniendo la protagonista esta cara enojada, y su padre se sorprende, porque ella, pero la pequeña Cien dice, que así nadie se atreverá a estafarle, y Matías llama a Cien y le pregunta que dónde ella aprendió eso, viendo a nosotros, que la persona encargada de poner este banner, pide que alguien le dé un Oscar al guapo por esa tremenda actuación, y sí, ya yo estaba por mencionarlo, pero también vemos a la protagonista, quien se ha vuelto a poner muy feliz, y piensa que vaya, porque su papá se asustó, y la protagonista le pide a su papá que no tenga miedo, porque ella le abrazará, y Matías dice que sí, porque a él no le gusta que Cien haga esas cosas, y esa familia es un problema, esto mientras abraza a la protagonista, porque hicieron que su hija la más buena del mundo, se convirtiera en alguien así, y vemos que Matías se ha vuelto a poner como un demonio, porque tiene que hacerles pagar por eso. Pero la protagonista se sorprende y llama a su papá, y le pregunta que qué dijo que iba a hacer, pero Matías está sonriendo nuevamente, y dice que no, diciendo que dice mermelada de fresa, porque pensaba hacer mermelada de fresa con ella, y la protagonista exclama nuevamente a su papá, porque le gusta mucho la cocina, ante esto poniendo un pero, porque cuando ella hable no debe pensar en otras cosas. Esta le pregunta si ha entendido, y Matías dice que sí, entendido. Y la protagonista piensa que primero tienen que ir juntos a la biblioteca y encontrar la solución. Y esto mientras ambos personajes se ven muy serio, pensando la protagonista que va a encontrar una forma de someter a esa familia. Pero aquí pasamos más adelante, y la protagonista menciona que ha tomado prestados un montón de libros de la biblioteca, pero no ha habido ningún beneficio. Esta se sorprende, mientras un libro se levanta, y aquí vemos al de disciplina, quien le pregunta a la protagonista si está leyendo otro libro, por supuesto, este fue quien le arrebató el libro, y le pregunta si lo lee aunque no entenderá lo que dice, esto sonroja y enoja, o mejor dicho pone furiosa a la protagonista, quien dice que puede leerlo, pero el de disciplina le dice que no, y aquí vemos como la protagonista se sorprende, esto porque su mano ha resbalado y su mesa se ha ido hacia enfrente. Ante esto el de disciplina lanza 2 chasquidos, porque debería comportarse con más clase, y le pide que la próxima vez tenga cuidado. Pero la protagonista grita que el maestro es un total inútil, esto mientras ella conversa con Manner, y la protagonista dice que de verdad, él le odia, pero ella también odia a ese maestro. Y Lana dice parecer que últimamente están conspirando entre ellos, y este le pregunta si sabía que el maestro de disciplina es un subordinado del director. Y de hecho sobre ese director,
Este le dice un secreto a la protagonista, porque nadie ha sobrevivido después de quedar en su radar. La protagonista pregunta si eso es cierto, y Leonard se aleja un poquito preocupado, mencionando que especialmente él usa un método llamado el laberinto ilusorio, y muestra una ilusión que hace que los niños comunes pierdan la cabeza al instante, y la confusión mental los mata, y este le pide a la protagonista que tenga cuidado, porque es un enemigo de Matías. A ella le atacarán primero. La protagonista se queda en silencio, pero Leonard le pregunta si le sorprendió que le dijera eso de repente, y este le pide perdón, y le pregunta si le asustó, pero la protagonista dice que no, empieza a reír, y le da las gracias por contarle. Aquí pasamos a otro lado, o mejor dicho a la mansión de la protagonista, donde está de noche. Y por otro lado esta persona dice parecer que ya se ha dormido, y aquí vemos a dos enmascarados, donde el que parece hombre y viste como mujer, pregunta por el príncipe Matías, y la que es mujer y lleva la ropa adecuada, dice que está fuera de la torre para el examen de sucesión. Pero el sujeto raro pregunta por las sirvientas, y la chica dice que solo hay que dormirla un poco, y no es difícil, porque ya durmió a los caballeros, y pregunta si no va a poder dormir a unas sirvientas, pero el chico raro le hace saber que dicen que esas sirvientas son un poco extrañas. Pero la chica dice que al final las sirvientas son solo sirvientas, y el tipo dice que de igual manera ya verán cómo son, y por lo que ve son ellas, y sí, son realmente extrañas, y este le pide que tomen ese gas omnífero especial, porque incluso un elefante se duerme en un segundo con ese fármaco. Pero en ese momento al tipo le dan un golpe en su espalda, y la chica se ve sorprendida preguntando si el gas omnífero no funcionó. Aquí vemos a las sirvientas que parecen demonios, y la chica dice que no son sirvientas, son monstruos, pero esta pone un pero, porque como la guerrera del viento, es un especialista en batalla contra grandes enemigos, y esta se lanza, pero mejor dicho lo quería hacer, porque le han dado un puñetazo que al parecer la ha dejado fuera del juego, y esta criada dice que son criaturas delgadas como las heces de un pez, y pregunta que por qué se han infiltrado ahí. Aquí vemos que ambos infiltrados yacen lanzados en el suelo, y esta criada dice que debería interrogarlos, pero los han dejado inconscientes, y la otra dice que esperará a que despierten. Y bueno, aquí pasamos al próximo día, y la protagonista pregunta que qué está pasando ahí a las chicas, y piensa que no es un set para tomar té de la tarde, y se pregunta si es un set de asesinos, pero el tipo que usa la blusita corta intenta hablar, pero su boca está tapada, y la protagonista pregunta si están bien, y sus sirvientas dice que sí, y dan las gracias por preocuparse por ellas a la señorita Cien. Pero la protagonista se pregunta si estará bien golpear a alguien así, pero la pequeña pide que los hagan hablar, porque quiere saber qué dicen. Las sirvientas dicen que sí, y aquí vemos que este tipo tomó un suspiro, y ambos gritan que es injusto, porque solo fueron porque escucharon de la famosa Cien, y fueron las sirvientas las que les golpearon, y solo querían un autógrafo y se marchaban en silencio. Estos gritan que le duele, y la protagonista se imagina a las sirvientas como un oso golpeando peces. Pero esta criada llama a la protagonista, porque sobre lo que dicen esas personas, y la protagonista le dice que no tiene que decir nada, porque ella entiende todo, y probablemente mienten y querían secuestrarle o matarle. Esta pregunta si no es verdad, o pregunta si fue el director del instituto quien los envió. El tipo y la chica están en silencios, y ambos se veían preocupados, pero dicen que es un mensaje para Cien. Y aquí vemos esta carta dirigida a Cien Mirmol, porque se dice que se ha adaptado bien a la vida en la familia. Esto sorprende a la protagonista, porque sin embargo después de una revisión en la academia, aún creen que es difícil determinar si es apta para ser una noble de la familia Mirmol. Esto mientras vemos a las sirvientas haciendo ejercicio con los asesinos, mencionando que bajo la supervisión del director realizarán una pequeña prueba. La protagonista sigue sorprendida, mientras la carta pide que lo considere como algo positivo. Aquí esta criada llama a la protagonista, porque van a terminar eso, así que le ayudarán. Pero aquí vemos a la protagonista con una hermosa cola en su cabello, un hermoso vestido y muchos accesorios muy lindos. Esta se ve súper bonita. Y una de sus criadas llama a la protagonista, porque ha entrado lo que le pidió en el bolso. La protagonista da las gracias, y esta dice que ya tiene su arma secreta, y todo está listo. Esta otra criada llama a la protagonista, y le pregunta si está segura de que estará bien yendo sola.
La protagonista dice que sí, y eso es algo que debe resolver ella misma, y esta dice que sí, y se marcha ahora a la guardia del tigre. Pero en ese momento pasamos a otro lado, donde la protagonista abre esta puerta, y dice hola, y esta piensa que ese abuelo con cara de mapache lenguado es el director, mismo que le da la bienvenida a la señorita Cien, y le pregunta si se despidió adecuadamente de su padre exiliado. La protagonista se ve muy enojada, y dice que su papá no es un exiliado, ha dicho que no lo es al abuelo, pensando que con esa cara de lenguado. Pero el director dice que es lo que prefiere creer, supone, y supone que ya habrá leído sobre la prueba, porque ahora realizarán la prueba del laberinto de ilusiones, y no es gran cosa, porque simplemente tener que escapar del laberinto. Y la protagonista piensa que es tal como lo mencionó Danner, y el director le dice a la protagonista que si es la hija de ese padre tan formidable, eso no será nada para ella. Y la protagonista piensa que así es como han probado los niños hasta ahora, aunque no hay opción, esta pregunta si no es así, y la protagonista dice que aunque no quiera, Cien debe hacerlo, esta pregunta si no es así, y el director dice que por supuesto, y la protagonista dice que entonces lo hará, pero piensa que no dejará que todo salga según sus planes. Pero el director dice que es como si caminara directo hacia su predicción sin siquiera saberlo, y al final solo es una niña tonta, Cien Mirmol. Pero la protagonista se sorprende, mientras el director dice que en esa familia los débiles son devorados, y este piensa que parece aterrorizada, bajando la cabeza sin decir una palabra. Pero la protagonista está sonriendo, y esta dice que nunca se sabe hasta que se intenta, al abuelo lenguado. Y el director se sorprende, y se pregunta si sonríe en esa situación, pero mencionan que el laberinto de ilusiones, porque una ilusión entre las más crueles de las artes ilusorias, y ese laberinto acaba profundamente en el interior más aterrador de una persona, y saca a relucir los recuerdos más dolorosos, y es una ilusión tan dura que ni siquiera los adultos pueden soportarla, y es imposible que un niño lo logre, y ha ido sabiendo eso, porque el director del instituto ha usado activamente el laberinto de ilusiones, pero la protagonista piensa que el aire a su alrededor ha cambiado, y al parecer llegó al laberinto de ilusiones. Esta se ve bastante confiada, pensando que es mucho más lúgubre de lo que imaginaba. Pero bueno, este empieza a moverse, porque quiere ver, y todo a su alrededor también se mueve, y la protagonista piensa que el camino se está estrechando y ni siquiera puede caminar bien, mucho menos correr. Y esta piensa que hay una luz viniendo de allí, y esta se pregunta si será la salida, y en ese momento se pregunta que qué es eso, o que si ya terminó, y piensa que eso no es lo que le dijeron, y quizás puede salir más rápido. Pero en ese momento alguien le dice idiota a la protagonista, y esta se sorprende. Pero también alguien dice que alguien como ella nunca será amada, y debe dejar de ser una molestia, porque es una inútil. Estos son cosas que le han dicho, y la protagonista piensa que esa voz mientras se ve muy aterrada, porque son recuerdos de su vida pasada. Y esta menciona que los recuerdos de la vida pasada emergen como si estuvieran reproduciéndose frente a sus ojos, recordando cuando alguien gritaba que era por su culpa y estaba harto, pero la mujer preguntaba que qué dice él, o que cómo que es culpa suya que esa niña sea problemática, y esto mientras la protagonista escuchaba, porque sus padres de su vida pasada peleaban por ella constantemente, y allí estaba ella con solo 8 años, escondiéndose en su habitación como siempre lo hacía cuando discutían, y esto mientras pasaba hambre y sed, y mientras pensaba que iría a buscar agua rápido, se movía. Pero una vez se servía, su padre pidió que hagan un divorcio de mutuo acuerdo, y que ella se lleve a la niña, pero la madre preguntó que qué dijo, ¿por qué no quiere? Porque es que ella es sombría y parece que ni siquiera es suya. Pero el padre de la protagonista le preguntó que qué sugería, o preguntó si la mandan a un orfanato, y la madre de la protagonista gritaba porque se parece a él, así que él debe encargarse de ella. Pero el padre maldecía a la madre de la protagonista, porque esa mujer, y la protagonista piensa que entonces así fue como le abandonaron, porque era una inútil y sombría, recordando cuando su madre le gritó a su padre que se haga cargo él mismo como quiera, y la protagonista se asustó e hizo que el agua brincase, rompiendo ella la vasija. Esta se había sorprendido, y aquí las miradas de sus padres que le aterraban, y su madre dijo que ella, le preguntó si sabe cuánto costaba eso, o su padre, quien le preguntó si estaba tratando de hacer una protesta, o qué, y la protagonista menciona
que una mirada llena de desprecio era lo que sentía, y un tono helado como el hielo, y su mamá y su papá hablaban en serio, cuando le decían, recordando cuando su madre le preguntaba que cómo es que siempre elige hacer las cosas más horrible, pero la pequeña decía que ella lo siente de verdad, porque expresaban su desprecio a su máximo esplendor. Pero en este momento la madre de la protagonista le preguntó a esta que qué dijo, y le pidió que hable claro por favor, y esta señaló a la pequeña protagonista en su vida anterior, porque si sigue molestando, ella se va a querer morir, y le preguntaba si lo entiende, o mejor aún, porque pueden morir juntas. Y la protagonista decía que lo siente a su mamá, pidiendo que le perdone, pero esta mujer le preguntó que quién dijo que ella es su mamá, porque es una niña inútil, incapaz siquiera de hablar bien. La pequeña protagonista seguía diciendo que lo siente, y con los trozos de cristal en el suelo ella se cortó, y en ese momento cayó al suelo, pensando que dolía demasiado. Esta decía que lo siente, mientras se cortaba hasta las manos y empezaba a llorar, y seguía diciendo que lo siente, porque lo siente mucho, y lo hizo mal. Pero su padre le preguntó que quién le dio permiso para llorar, porque al menos debe limpiar ese vaso que rompió, porque le dan un techo y comida, y eso es lo mínimo que debe hacer. Y la protagonista llamó a su papá, poniendo un pero, porque se cortó el dedo y le duele mucho, y su padre le gritó que no le llame papá, porque una inútil como ella no puede ser su hija. Y aquí vemos a la pequeña Cien reviviendo toda aquella escena, mencionando que le duele, recordando todos esos sentimientos, porque es como si los fragmentos de vidrios rotos se clavaran hasta en su corazón. Viendo nosotros al director, quien dice que era una actitud activa, pero no es nada, y el de disciplina dice que por supuesto, porque un niño común no podría soportarlo, y el director dice que es muy fácil después de todo, porque pensó que sería más complicado siendo la hija de ese demonio, y es aburrido. El de disciplina dice que ciertamente, pero este se ve muy preocupado y se sorprende, y pregunta si eso es, y llaman al señor director, porque la señorita Cien está levantando la cabeza otra vez. Pero en ese momento una voz llama a la protagonista, y le pide que no pierda la cabeza. Esta voz viene desde el collar, que le aclara que todo eso es falso. Aquí la protagonista se veía muy mal, pero esta vuelve a recobrar el sentido, y piensa que gracias a la voz del collar pudo despertar de la ilusión, y esta piensa que es cálido, y le hace sentir que todo estará bien. Ante ello poniendo un paro, porque ese no es momento para relajarse y debe concentrarse, porque esas personas ya no son su familia. Y la protagonista dice que para ella, recordando a Matías, gritando la protagonista que su familia es tener un papá maravilloso que le ama mucho, y esto mientras aprieta su bolsito, recordando cuando su padre le dijo que ahí tiene una mochila con forma de conejo igual a ella, y esto mientras sonreía, y la protagonista ponía un pero y llamaba a su papá, porque ella no es un conejo. Pero Matías le dijo que para él Cien es el conejito más lindo del mundo. La protagonista empezó a moverse agarrando su bolsita, mencionando que en esa vida su único deseo fue construir una familia feliz, recordando cuando Matías llamaba a Cien, porque ella no necesita hacer nada, y pase lo que pase siempre será adorable, y esto porque tiene una voz dulce y cálida que lo envuelve con ternura, y es un amor incondicional, que nunca recibió en su vida anterior cuando sus padres le abandonaron, recordando cuando Matías también le dijo que solo se debe mantener saludable, y la protagonista piensa que ella protegerá a su papá, y va a sobrevivir y será feliz. Aquí el de disciplina le grita al señor director, y le pregunta que qué hacen, porque Cien Mirmol está a punto de salir del laberinto de ilusiones. El director le pide que se calle, porque él también puede verlo y este se ve preocupadísimo, y se pregunta que qué hacen, porque si eso continúa la ilusión terminará, y eso significa que este se queda en silencio viendo la protagonista, pensando que no puede dejar que una niña como esa arruine su vida. Este intenta acercar su mano a la protagonista, y mientras está muy cerca, el director piensa que la hará dormir para siempre. Pero dentro de la ilusión la protagonista corre pensando en su papá, porque ella le protegerá, porque, recordando cuando Matías le preguntó si ella sabía que tiene un padre que le ama, porque su papá haría todo por ella, y solo debería ser una niña feliz, y esto mientras se rompe un cristal, despertando la protagonista, porque su sueño es vivir feliz con su papá. Aquí el director le grita que ella, mientras se ve aterrado, y la protagonista grita que ahora es el turno del abuelo sosteniendo la piedra.
Y esta menciona que las ilusiones de los maestros de espejismo tienen una debilidad fatal, y es el reflejo, porque cuando se rompe una ilusión, el daño regresa al maestro. Y aquí vemos que el director cae arrodillado y el de disciplina se ve preocupado, y la protagonista dice que si es fuerte podrá escapar, y esto mientras sonríe, porque si es débil será devorado. Y esta misma le dice hola al maestro, y el de disciplina está sumamente asustado. Este le dice que ella, le pregunta si sabe lo que acaba de hacerle al director de la academia, porque es la hija de un exiliado. Pero la protagonista pregunta que qué hizo ella, el de disciplina grita que ha amenazado la vida del director de la academia y ni siquiera hizo las pruebas. Y le pregunta si cree que saldrá ilesa de eso, pero la protagonista se pregunta si es que todavía él no entiende la situación. Y esta le pregunta si él es tonto. El de disciplina le pregunta que qué está diciendo, y la protagonista abre su bolsita, porque se supone que él irá con el director, y esta le pregunta si él sabe lo que es eso, pero el de disciplina pregunta si eso es un artefacto de bajo nivel, la protagonista dice que sí, es correcto, y ese espejo refleja la magia que acaba de sufrir y la devuelve, aunque solo puede usarse una vez y es fácil de alquilar. Pero ella pone un pero, porque esa situación, pregunta si no cambia todo, el de disciplina se ve muy mal, y este se lanza al suelo y grita que lo siente, porque no fue por su propia voluntad, y solo hizo lo que le dijo que hiciera. La protagonista pregunta si en serio, y llama pobrecito al maestro, y le pregunta si no tenía más opción, el de disciplina grita que es verdad, y la protagonista pregunta si debería perdonarle, el de disciplina dice que sí, lo siente, y por favor, solo eso. Pero la protagonista dice que no quiere, mientras apunta con el espejo hacia el de disciplina, pensando la protagonista mirar cómo ese cobarde cambia de postura como un murciélago. Y aquí ambos personajes caen en el mundo de la ilusión, mientras la protagonista dice que ellos son unos tontos y ellos no podrán salir de esa habitación por un tiempo. Y las pesadillas de quienes tienen corazones malvados suelen ser terribles, y espera que queden atrapados para siempre en esa pesadilla. Pero la protagonista se pone algo seria, y piensa que esa luz del collar que vio en el laberinto de ilusiones, y le da las gracias por protegerle, al hada, porque quizás algún día pueda conocerle. Pero en ese momento vemos que una persona llega rapidísimo donde la protagonista, y esto la sorprende, bueno sabemos que es Matías, el mismo que está sumamente enojado, y la protagonista suspira y llama a su papá, pero aquí Matías está llorando y llama a Cien. La protagonista se ve desconcertada y se ve muy preocupada. Esta abraza a su papá, pensando que quizás sea porque todavía tiene el cuerpo de una niña, pero al ver la cara de su papá toda su tensión desapareció. Pero Matías dice que está bien a su 100, y pide perdón por llegar tarde, y este se queda viendo seriamente, y le piden volver a la mansión. Y este piensa que tiene que asegurarse de que no vuelvan a levantarse, porque dejará sus corazones completamente destrozados. Pero aquí pasamos a la torre de la protagonista, y Matías le dice a Cien, que él le dijo que nunca hiciera nada peligroso. Ante esto la protagonista pone un pero, porque la prueba, y el director dijo que tenía que hacerla. Pero Matías también le dice a la protagonista, que le dijo que no siguiera a personas malas, y este pregunta que qué hubiera hecho él si algo le pasaba, o que cómo iba a vivir solo. Este le pregunta a la protagonista que qué fue lo que pasó, y la protagonista dice que eso, y piensa que no puede decir que fue su plan el enviar al director de la academia y al encargado de disciplina al laberinto ilusorio, y no puede decir eso. Y aquí vemos que ella usa su táctica tierna, y dice que no pasó nada, porque cuando pensó en su papá la ilusión se rompió, y ésta piensa que debe evadirlo. Y sí, vemos cómo está Matías, que le dice a su hija que lo entiende, este le dice a la protagonista que está bien, y lo importante es que ella esté bien, pero para la próxima vez debe tener cuidado. La protagonista dice que sí, pero Matías dice que para empezar, seguro que se asustó, y este le pregunta si quiere pastel dulce, y la protagonista se ve muy feliz por esto. Aquí vemos un pastel de fresa, y Matías le pregunta a Cien si está rico, la protagonista dice que sí, y le pide a su papá que coma él también, pero Matías dice que está bien, porque con solo verle comer se siente lleno. Pero aquí la protagonista recuerda cuando le gritaron que no le llame papá, y ésta come en silencio. Pero la protagonista le pide a su papá que oiga, porque ha dicho que no le importaba si ella era inútil, y Matías dice que sí,
porque su sien es hermosa incluso sin hacer nada. Pero la protagonista pregunta que qué hay si no es buena, o si rompe todas esas tazas caras. Matías se sorprende, y pregunta que cómo que romper tazas, y ante esto la protagonista se ve triste, pero Matías sonríe, y este dice que no importa en absoluto, porque ella es su hija, y si rompe 100 tazas, le comprará 1000 más. Esto sorprende a la pequeña, quien piensa que su papá nunca solía ser así, y le decía que no servía para nada y le insultaba. Pero el papá de ahora, y Matías le dice a la protagonista que ella no tiene que ser buena y puede ser muy mala, porque su papá solo quiere que piense en cosas que le hagan feliz. Mencionando a la protagonista, que él le dice que tiene derecho a ser feliz, y esta piensa que no sabe qué hacer, y cree que va a llorar otra vez, y si llora su papá se preocupará por ella. En ese momento la protagonista llama a su papá, y ésta se pregunta si es que la palabra papá siempre le hacía sentir tan emocionada, porque es como si alguien golpeara un gran tambor dentro de su corazón, y la protagonista llama a su papá mientras empieza a llorar. Pero Matías llama a Cien, y le pregunta si ha dicho algo malo. Este pide que se lo diga, porque lo siente mucho. Este le dice a su hija que lo siente. Su papá lo siente mucho, y este le hace saber que él es nuevo en eso de ser papá, y es un poco torpe. Pero la protagonista le dice que no, su papá no ha hecho nada malo, es solo que se le salen las lágrimas. Y esta piensa que él no ha hecho nada malo, pero ya está pidiendo disculpas, y ella se pregunta que cómo puede ser tan puro, o que cómo va a vivir en ese mundo. Esto mientras Matías le dice que le alegra a él no haber hecho nada, mencionando a la protagonista que aunque la emoción no le deja hablar, sabe que ama a su papá más que a nada en el mundo, porque él es el mejor papá del mundo, y esto mientras ambos quedan hermosamente, porque ella será feliz junto a su papá. Aquí pasamos más adelante, y la protagonista se ha quedado dormida, o intenta hacerlo, y piensa que no puede seguir llorando todo el tiempo, y tiene que ser fuerte, mencionando que para ser feliz primero tiene que seguir viva, y piensa que además ya derrotó al director de la academia, y si tiene tiempo puede prepararse para lo que venga, mencionando que el director que enfrentó ese día, como ya conocía los trucos que usaba fue fácil manejarlo, pero los próximos enemigos de Mirmol no serán tan fáciles, y no podrá sobrevivir con su papá, incluso en la temible familia Milmor, y hasta entonces no debe llamar la atención de nadie. Pero en ese momento Matías llama a Cien, y la protagonista se sorprende, y esta piensa que su papá está durmiendo, y se pregunta si es por ella, pero Matías dice que su papá ha sido designado como heredero de la familia, y ahora él será el pequeño duque y conde de la región de Late, y esto sorprende mucho a la protagonista, quien le pregunta que qué dice, o que si tan rápido, y esta menciona que no puede ser, porque su plan de expandir la influencia poco a poco, pero Matías dice que fue el Senado que le eligió como heredero, y le pregunta que qué le parece. Este se ríe, preguntándose la protagonista si el presidente del Senado no era un villano en la novela, o si está tratando de hacer de su papá un títere, y la protagonista pregunta que por qué quieren que su papá sea el heredero, y ésta se queda pensativa, mencionando que tal vez su papá tiene algún poder oculto. Pero Matías dice que pues, porque el presidente del Senado dijo que su corazón era puro, y que encajaba perfectamente con la familia ducal, y este se ríe porque parece que le cae bien. Y la protagonista piensa que no, y lo sabía, y eso es una mentira, y es solo un cumplido para engañarlo. La protagonista piensa que quiere aprovecharse de su papá porque es demasiado bueno, y ese presidente del Senado es un malvado que quiere usar a su dulce papá. Esta se pregunta que qué debe hacer, porque ni siquiera han tenido tiempo de prepararse, y ya es heredero. En ese momento Matías le pregunta a Cien qué pasa, o le pregunta si está enferma, pero la protagonista piensa que si Alex se entera, él será el primero en atacarlos. La protagonista se ve algo cansada, y dice que no es eso, pero Matías se sorprende y la protagonista piensa que puede verlo claramente, a su papá siendo controlado por el presidente del Senado, siendo asesinado por Alex, mencionando que una vez que lo nombren herederos, si intenta huir o rendirse, todos los ambiciosos de Mirmol irán a matarlo, y ahora solo queda una opción, hacer que su papá sea un duque fuerte. Y esta piensa que protegerá a su papá, y ella le dice a su papá que sí, será un gran duque, y ella le apoyará siempre. Y ante esto Matías piensa que es muy tierna, y este le da un beso a la protagonista, y le pregunta si de verdad, porque solo con sus palabras se siente más tranquilo. Pero la protagonista piensa que el camino es largo,
pero tienen que darse prisa, porque hasta ese momento. Y la protagonista empuja a su papá, y le dice que no es momento para eso. Esta llama a su papá y le pregunta si recuerda lo que le enseñó la última vez, porque es hora de entrenar, y le dice que para que no parezca débil debe poner esa cara, y debe abrir las piernas así, y lo más importante, debe escuchar y repetir. Tú, malvado idiota, eres un cobarde estúpido, y le dice a su padre que lo intente. Pero Matías llama a Cien mientras llora, y le pregunta que de dónde aprendió esas palabras tan horribles. Este se sorprende, y le pregunta que quién se lo enseñó. Este le pregunta a Cien quién fue, y la protagonista piensa que no, porque debe haber sido un choque para un papá tan puro escuchar esas palabras. Y Matías dice que papá está triste. Pero aquí pasamos a la mañana siguiente, donde la protagonista menciona que después de eso su papá le regañó durante 1 hora, y esta piensa que su papá es un tonto, y no entiende sus preocupaciones, y su papá es demasiado blando y le preocupa, porque cuando su papá sea un pequeño duque, seguro que los villanos que quieren el título atacarán. Esta se pregunta que qué debe hacer, o que cómo puede derrotarlos, y ante esto vemos a las criadas algo preocupadas. Una de estas llama a la señorita Cien, y le pregunta si está pensando en la merienda que elegirá ese día, y otra dice, que probablemente entre pastel de fresa o pastel, y la protagonista grita que no, no es eso. Y esta piensa que es ser o no ser, esa es la cuestión. Pero aquí pasamos al día siguiente, y la protagonista menciona que se reportó la misteriosa muerte del director de la academia y del encargado de disciplina, y durante un tiempo no recibirá más entrenamientos sorpresas. Y esta piensa que es algo raro, porque no pudieron morir tan fácilmente solo por perderse en un laberinto hasta casi morir. Y esta se pregunta si hubo algún problema con la magia ilusoria, pero piensa que no se va a preocupar por la muerte de esos villanos baratos, porque no tiene tiempo para preocuparse por ellos. Pero en ese momento le dan las felicidades a la protagonista, y esta criada dice parecer que el duque Matías ha sido designado como el sucesor, y la duquesa planea regalarle una mansión, y pronto tendrá una bonita habitación para ella, y otra criada dice que es un honor servir a la pequeña duquesa. Ante esto la pequeña da las gracias a ellas, y piensa parecer que piensan que pasarán el resto de sus vidas con ella, y es algo conmovedor. Y la protagonista dice que está emocionada, porque cuando crezca construirá un gimnasio en la mansión. Y ante esto las criadas dicen que vaya, y se ven muy felices y le dan las gracias a la protagonista, porque están felices por eso. Y la protagonista piensa que no hace falta que le den las gracias a las chicas, mencionando que su destino aún está más cerca de la muerte, porque el gran villano de la novela, Alex Mamo, ahora que se ha difundido la noticia de que su padre es el sucesor, no sabe cuándo es que Alex irá a atacarlos, y ese tipo tiene una gran ambición de poder, y es un asesino sediento de sangre. Y de hecho, durante la guerra interna Alex purgó a toda la familia Mirmol que se interpuso en su camino, y su padre ahora es el sucesor. Y aquí vemos esta Death Note de Alex Mamo, y el primer nombre es el de Matías. Y la protagonista menciona que por lo tanto su nombre probablemente ya está en primera lista de pulgas de Alex junto al de su padre, y esta piensa que sabía que tarde o temprano tendrían una lucha de poder con Alex, pero no pensó que sería tan pronto, y esta se pregunta que cómo pueden derrotar ese tipo, y piensa que afortunadamente la apuesta con el director de la academia fue un éxito, y siendo así debe apostar de nuevo, porque no hay más opción que una nueva apuesta. En este momento la protagonista baja de su silla y llama a las chicas. Estas le dicen que sí a 100, y la protagonista dice que va a ver a su abuelita ahora mismo, y mencionan que mientras tanto, la duquesa de Luquela, porque está disfrutando de un té con sus más cercanos asistentes, y esta mujer dice que Alex ha estado enviando cartas del frente de batalla a la duquesa, y la mayoría de las cartas son sobre cómo ha derrotado a sus enemigos, y esta otra mujer dice que es solo para que la duquesa las vea, y es muy arrogante y es muy poderoso. Pero esta otra dice que la señora Delphi también está haciendo un alboroto, diciendo que usará magia de ilusiones para entrar en la competencia por la sucesión, y ni siquiera sabe que ya hay un sucesor elegido. Otra dice que vaya, mientras que otra dice que la gran ladrona Mali ha entrado a varias mansiones, e incluso ha tomado sin permiso algunos objetos sagrados, y ese mundo es realmente ruidoso. Otra persona suspira, y dice que es cierto, porque se dice que el director de la academia murió de repente, y pregunta si no es verdad,
Otra dice escuchar que murió misteriosamente mientras dormía, y ante esto Luquela dice que bueno, porque solo tienen que elegir a un director nuevo, y ésta sigue con su té, mientras las demás damas piensan que la duquesa no parece muy sorprendida, y otra suspira, porque escuchó que Matías se convirtió en el sucesor. Luquela dice que sí, y la otra chica dice escuchar que incluso el mayor del consejo de anciano lo aprobó, y Luquela también dice que sí, y aquí se crea un silencio. Y una de estas mujeres susurra que la duquesa no tiene mucha reacción ante la noticia de que su hijo es el sucesor. Otra también está en silencio, porque parece que su conversación no le interesa mucho, y otra sigue en silencio, porque va a cambiar de tema. Y esta dice escuchar que Matías tiene una hija y dicen que es muy brillante. Esto sorprende a la otra, y aquí Luquela pregunta si la hija de Matías, y esta otra mujer piensa que vaya, y se pregunta si de verdad está sacando el tema de esa hija, o si no sabe que por culpa de ese incidente la relación entre los miembros de la familia no es buena, porque esa pequeña fue la razón por la que Matías dejó su familia, y fue la culpable del incidente de herejía, el incidente del demonio de la herejía. Matías el exministro, y además esa tal Yoella, porque fue un intento fallido de invocar un demonio, y ella no pudo invocar el demonio, pero por los soplones fue llevada al templo y murió de una manera espantosa, y Matías mató a todos los que traicionaron a Yoella, y le entregaron al templo y los mató de manera tan horrible, que fue conocido como una purga sangrienta. Y esta piensa que la duquesa no le gustará para nada que toquen ese tema, pero aquí vemos a Luquela decir que sí, preguntando si alguna vez han visto la pequeña tarro de miel en trapos, y ésta sonríe, desconcertando a todas las mujeres presentes, preguntando una que como que miel, y preguntando otra que como que pequeña tarro de miel, y Luquela dice que sí, recordando cuando la pequeña llamó a la abuelita, porque esa pequeña tarro de miel envuelta en trapos es realmente atrevida. Ante esto las mujeres se ven algo aterradas, y se preguntan si ahora mismo la volvió a llamar así. Una de estas tapa su boca y se sorprende, y Luquela se desconcerta y pregunta que por qué se sorprenden tanto, pero otra piensa que no será. Se pregunta si realmente le gusta esa chiquilla, y esta misma dice que eso, porque sí, es cierto, y Cien es realmente asombrosa, y ante esto vemos a la duquesa algo sonrojada, y esta mujer piensa que eso es, y esta dice que así es, porque las noticias están por todas partes, y se dice que estás recibiendo una excelente educación, y esta otra dice escuchar que tiene una gran determinación y nunca se rinde, porque incluso en el jardín resistió los intentos de difamación con firmeza, preguntando si no es verdad, y esto, mientras Luquela menciona que es normal que los estudiantes presten atención en clases, y a correspondencia a lo que dijeron sobre que ella resistió la difamación con firmeza. Luquela menciona que eso solo fue una pelea de niños, pero esta dice que sí, y los niños pequeños suelen estar ocupados con sus propios mocos, pero la pequeña ternura de miel parece bastante inteligente, aunque no es que le guste tanto. Esta pregunta si saben, y aquí las mujeres vuelven a verse preocupadas, y se preguntan si no le gusta tanto de verdad, y aquí vemos que tocan la puerta y llega esta sirvienta llamando a la señora. Luquela se sorprende y pregunta que qué es lo que pasa, porque les ha dicho que no les molesten. Esta criada dice que eso es porque Cien pidió una audiencia privada. Aquí vemos como Luquela se sorprende, y le pregunta que qué dice, que si habla de la pequeña tarro de miel en trapos. Y aquí vemos que entra un piecito y llama a su abuelita. ¿Por qué ha ido a verle? A su abuelita, y esto mientras sonríe muy tiernamente. Ante esto las mujeres ahí presentes están sorprendidas, porque es muy adorable, pero la duquesa Luquela aún no muestra ninguna expresión. Y esta misma sonríe, porque por ese día van a dejar el té hasta ahí. Aquí pasamos más adelante, donde la protagonista y su abuela están sentadas en silencio, y la protagonista menciona que ahora mismo no tiene la capacidad de contactar con la red de información, así que obtener datos de la duquesa es su mejor opción, y de entre las personas que conoces, la más informada es la duquesa Luquela, y tiene que sacarle toda la información sobre Alex, o la situación actual estará mal. Ante ello poniendo un pero, preguntándose que cómo debe empezar la conversación, pero aquí Luquela llama a la ternurita de miel. La protagonista dice que sí mientras se queda viendo a su abuela, y Luquela le pide que se siente ahora mismo en sus rodillas, y esto sorprende un poco a la protagonista, y vemos que la duquesa se queda viéndole, mientras la protagonista se asusta, pero esta dice que sí, y se sientan las rodillas de su abuela,
y esta piensa que no sabe por qué, pero hará lo que dice, porque le pidió que se sentara, pero se pregunta que por qué en sus rodillas, porque no puede ver su expresión si está de espaldas a ella, y Luquela está en silencio. Pero esta dice que pronto habrá un gran evento en la familia. Esto sorprende a la protagonista, y Luquela dice que dentro de unos meses. Pero la protagonista piensa que un evento, y se pregunta si eso significa que todos se reunirán, porque es su oportunidad, y debe seguir preguntando. Y la protagonista dice que las doncellas decían que irían muchos señores aterradores durante el evento, y Luquela dice, cualquiera en la familia, sea de la línea principal o la secundaria, puede aspirar a ser el heredero. Así que irán muchos oportunistas para el puesto, aunque salvo por esos tres, los demás son insignificantes. Y la protagonista piensa que por fin la información que quería, y esta pregunta que cuáles son esas tres personas aterradoras, y Luquela dice que así es, Alex, Delphia y Ma, no nada, pero creo que esto ya lo entendemos. Y Luquela dice que bueno, porque Alex es el más problemático, y dicen que terminó una guerra con monstruos que debía durar un año en tan solo un mes, y es un tipo arrogante fastidioso. La protagonista dice que entiende, y se pregunta si entonces Alex regresará en un mes, porque eso significa que debe tomar el control de esa familia antes de que vuelva. Y esta se pregunta si podrá lograrlo, y ella se ve deprimida, y se convierte en un conejito. Y ante esto Luquela suspira, y la protagonista piensa que bueno, porque Alex no comenzará a consolidar la familia inmediatamente, así que tiene oportunidad, y ante esto Luquela piensa que vaya, porque ha contado historias aterradoras frente a una niña pequeña, y parece que se ha asustado mucho. Pero esta le dice a la protagonista que no se preocupe, porque Matías se encargará de todo. Y la protagonista menciona que no, a su abuela, porque si su papá se encarga es un final asegurado para todos, y esto recordando lo amable que él es, pensando que su papá es tan blando y confiado que no puede depender de él, y tiene que encontrar una forma de hacerlo ella misma, porque como Alex utiliza magia negra, y si aprende magia blanca o poderes sagrados, podría ser útil. Pero Luquela le dice que por cierto a la ternurita de miel, porque durante un tiempo estará aburrida, porque la posición del director de la academia sigue vacante. Pero la protagonista dice que no, no pasa nada, porque va a seguir yendo a jugar con la abuela, y ésta suspira y piensa que claro, porque si piensa en ganarse a la duquesa, no tendrá tiempo de aburrirse. Pero ésta se sorprende y pide esperar, y ésta se pregunta si ahí no está la mejor maestra que podría tener, mencionando que la duquesa tuvo gran influencia en el pasado en esa familia, y aunque mantiene su posición en la sociedad, además que fue una maga de alto nivel, y domina pociones y venenos, y ésta se pregunta si podría saber sobre magia blanca, y piensa que podría tener el poder para frenar a Alex aunque sea un poco. Y ésta pide disculpas y llama a su abuela, y ésta le dice a su abuela que le quiere mucho. Luquela pregunta si de verdad, y la protagonista dice que sí, porque ella es la persona más genial del mundo, y quiere ser como ella. Luquela dice que ella, y ésta se ve enojada y pregunta si es genial, y la protagonista dice que sí a su abuela, y le pregunta que cómo puede ser tan genial como ella, y ésta piensa que su expresión, y se pregunta si ha dicho algo malo, y la protagonista temblorosamente dice que quiere aprender cosas como artefactos poderosos, o magia blanca que sea opuesta a la magia oscura, y ésta se pregunta si debería seguir hablando, porque no sabe, pero lo soltará todo, y ésta grita que quiere aprender algo así para volverse fuerte como ella. En ese momento se crea un silencio muy profundo, y la protagonista se ve mal, porque eso es malo, y el ambiente se ha vuelto muy frío. Pero Luquela dice que entonces no queda de otra, y tendrá que enseñarle personalmente, y esto mientras ríe. Y la protagonista se sorprende, diciendo a Luquela que en una época fue igual a ella, y ella le recuerda a esa época, porque además, la falta de un director en la academia tiene a todos inquietos, y lo mejor será que ella le enseñe, y la protagonista piensa que su expresión da un poco de miedo, pero ésta se pregunta si está saliendo bien, y ésta le da muchas gracias a su abuela, y le pregunta que cuándo empiezan, y Luquela dice que mañana mismo, mientras se ve bastante feliz. Pero la protagonista se sorprende, y pregunta si mañana, y Luquela dice que hay mucho que preparar, y esta misma le dice a la protagonista que le enviara un mensaje temprano. La pequeña dice que sí, y está riendo,
y piensa que al menos sus probabilidades de sobrevivir han aumentado. Pero aquí pasamos a la mañana siguiente, donde vemos a Leonard, y la protagonista se queda viéndole, y también vemos a Luquela, que dice que ese niño. Y la protagonista le dice a su abuela que es el amigo del que le habló, mencionando a la protagonista que después de volver a casa le pidió a Leonard que entrenara con ella, porque siendo su amigo, y alguien que no está recibiendo instrucción ahora, entrenar juntos sería bueno para su futuro, y esta piensa que definitivamente no lo hizo porque le intimidó el entusiasmo de la abuela, de verdad. Pero Luquela dice que bien, y no le importa. Ante esto poniendo un pero, porque ella no enseña a niños que no cumplen con sus estándares, y a partir de ahora va a evaluar qué habilidades tienen, y esto mientras ella empieza a mostrar su poder. Aquí la protagonista piensa en la prueba, mientras se ve algo mal, porque a diferencia de la prueba del director de la academia, ahí no tienen que subestimar sus habilidades, y puede hacerlo. Y esta menciona que para alguien como ella que ha reencarnado, la prueba de su abuela fue sorprendentemente fácil, porque fue una prueba de conocimientos, y tuvo una calificación perfecta, y tuvo una prueba de juicio, y también tuvo una calificación perfecta, y esta piensa que con eso parece que podrá pasar sin problemas. Y por supuesto, Leonard también tuvo calificación perfecta en todo. Y Luquela dice que bueno, y está bien, y supone que con eso se puede considerar como algo básico. Y entonces ahora, esto mientras ella ríe, preguntando si hacen la prueba de maná, esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta que como que prueba de maná, mencionando que dado que el maná es la base de cualquier magia, se requiere un cierto nivel de aptitud física, porque los usos varían ampliamente según la diferencia en el maná. Y esta piensa que de hecho esa prueba es como el evento principal de ese día. Y en ese momento Luquela le pide que cierren los ojos y sientan el maná dentro de sus cuerpos, porque entonces verificará la cantidad acumulada en su interior. Aquí vemos que ambos pequeños lo hacen, y Luquela dice que primero él, seleccionando a Leonard. Y ante esto, la protagonista piensa que según recuerda, Leonardo fue reconocido como igual a Alex en el futuro, y ésta se pregunta que en qué nivel estará ahora, y ante esto Luquela dice que vaya, porque su talento es completamente distinto al de sus padres, y no puede medir su maná con exactitud, y la protagonista se pregunta que como que padres, o que como que talentos, o si habla de los padres adoptivos de Leonard, porque en la novela nunca se habla de los padres de Leonard. Y la duquesa le dice que si él entrena podría ser un talento formidable, y la protagonista piensa que hizo bien en poner a Leonard de su lado, y vemos que Luquela pone un pero, porque él le pregunta si no estaba viviendo en la mansión de Alex, y esto sorprende a la protagonista, mientras Leonard está en silencio, y le dice Luquela que él debería aprender de él, y le pregunta que por qué mantiene una relación cercana con Cien. Ante esto Leonard está en silencio, y dice que no le importa a Alex ni nada de esos cuentos, y solo quiere permanecer cerca a esa bolita pequeña, y esto mientras mira a la protagonista y sonríe, preguntándose la protagonista si está loco, pidiendo que por favor no, pidiendo mirar cómo le habla a la duquesa, pidiendo que nos ponga esa cara de orgullo después de responder de una forma insolente, porque si ella se enfada podría inclusive castigarle. Pero Luquela dice que es una respuesta que le gusta bastante, y la protagonista se sorprende, y se pregunta si es en serio, o que le gustó exactamente, pero Luquela dice que sin embargo, porque esa máscara, esto mientras acerca su mano. Carol Leonard golpea la mano de Luquela y le pide que no toque su máscara, que no lo haga. Esto sorprende más la protagonista, quien piensa en Leonard, porque otra vez. Y aquí vemos a Leonard bastante mal, y la protagonista se sorprende, y se pregunta si está temblando, mencionando que aunque la actitud grosera de Leonard parece algo desafiante e indiferente, en realidad parece un gato asustado que sí sea y se ve inseguro y solitario. Y la protagonista agarra a Leonard, y se queda viéndole, y este ve a la protagonista mientras suda mucho. Pero Luquela dice que bueno, y ya terminó con él, y esta dice que ahora el pequeño tarro de miel es su turno. La protagonista piensa que por fin, y esta llama a su abuela, porque está lista. Aquí Luquela está sonriendo, mientras pone la mano en el pecho de la protagonista, e inmediatamente pasamos a otro lado, y como siempre por el momento nos dejan con la intriga de saber lo que ha pasado. Pero Luquela está en silencio, y pregunta que cómo es posible, diciendo que no entiende el motivo, y esta dice que no hay ningún rastro de maná en ella,
y esto sorprende a la protagonista. Y vemos cómo queda Leonard y cómo ha quedado la protagonista, y ambos preguntan que qué dice. Luquela dice que no es que sea débil, es que simplemente no hay nada, y la protagonista se pregunta si su cuerpo es tan débil, o si es tan débil que ni siquiera puede generar maná. Esta grita poniendo un pero, porque siente algo dentro de ella, como si una esfera estuviera rodando, y Luquela dice que es verdad. Y no es como si no sintiera nada, pero nunca había visto un caso así antes. Y aquí la protagonista suspira y dice que no, y vemos que su alma abandona la historia, porque es momento para despedirse, pero ésta se pregunta si acaso es posible, o que si acaso no sirve de nada haber reencarnado, y ante esto Luquela piensa parecer que le rompieron el corazón, y ésta dice que solo porque no pueda manejar la magia no significa que sea una niña inútil, y no debe frustrarse, porque una vez fue como ella. Pero Luquela piensa que parece no oírle, y ésta dice que de todos modos al tarro de miel, porque tendrán que dar esa clase de otra manera, y como es tan inteligente, cree que sería una buena idea convertirle en administradora. Pero la protagonista le pide que no diga nada a su abuelita, porque ser una administradora es de débiles, y no puede hacerle frente a Alex, y no tiene tiempo para esperar a que lleguen las fuerzas. Y esta piensa que debe hacer algo, porque no puede perder a su familia en una masacre por la sucesión. Aquí la protagonista suspira, y piensa que eso es esta llama a su abuelita, porque hay un lugar al que le puede llevar. Luquela le pregunta que a dónde, y la protagonista menciona que en ese mundo no solo los magos son personas especiales, porque además, como ella es una reencarnada, conoce bien a los poderosos de ese mundo, y si no puede volverse fuerte, puede rodearse de personas fuertes. Y la protagonista pide que le lleve al templo de Senoa. Y la protagonista menciona que en la novela La vida de Melodía, la protagonista, la santa de Dios, es Melodía, llena del amor de todos, incluso aquellos que no creen en la divinidad, y consuela con bondad incluso a los que cometen actos malvados. Y Melodía no solo poseía un inmenso poder sagrado, también contaba con reliquias benditas enviada por Dios, además de un grupo de caballeros sagrados, los cuales usaba para enfrentar las adversidades causadas por los antagonistas, como la familia Mirmol. Y el lugar donde empezó a hacerse conocida como santa fue precisamente el templo de Senoa, porque allí se encuentran las reliquias y los caballeros sagrados que Melodía reunió en la historia original. Y aunque no puede convencer a todos los caballeros, piensa que solo uno será suficiente, porque el caballero sagrado más fuerte que protege a Melodía es el caballero Chad. Y la protagonista piensa que ese hombre será suyo, pero dice que quiere que Dios también le dé una habilidad interesante. Este empieza a brillar, diciendo a Luquela que están en el templo de Senoa, y aunque no cree que sea una petición muy complicada, ésta se queda pensativa, porque aunque sea un templo pequeño en las afueras, sigue siendo un lugar sagrado, por lo que es inevitable que sea hostil hacia la familia Mirmol, oscura y peligrosa, y ésta se vuelva a poner pensativa, preguntándose que qué amenaza podría enfrentar el tarro de miel, porque si va a ese lugar con el tarro de miel, el tempo podría verlo como una provocación, y ésta piensa que debería dejarla ir sola. Y aquí la protagonista pide que por favor, y Luquela dice que por ahora al tarro de miel, porque le dará un regalo. La protagonista pregunta que cómo que un regalo, y Luquela dice que no es gran cosa, pero será útil. Aquí pasamos al templo de Senoa, y la protagonista piensa que llegó por ella misma gracias a su abuela, y también recibió un presente por parte de Leo, y las sirvientas también han ido a animarle. Y Est piensa que bueno, porque según su conocimiento de la historia original, todo lo que tiene que hacer es ganarse el cariño del paladín, mencionando que el poder sagrado que usa el paladín y la magia oscura son opuestos, y serán de gran ayuda para detener a Alex. La protagonista pide que le espere a su hermoso hermano paladín, porque ya casi estará con él, y le atrapará. Aquí llegamos a estas escaleras, donde la protagonista se pregunta que por qué no terminan las escaleras, porque a ese paso usará toda su energía incluso antes de llegar allí. En ese momento una de las criadas llama a Cien, y le pide que vaya, porque le darán un paseo a Tuta, y otra dice que así podrá ir cómodamente en la espalda. Esto sorprende a la protagonista, quien da las gracias a las chicas, y esta menciona que si hubiera caminado sola todo el trayecto habría tardado mucho, y gracias a las sirvientas monstruos llegaron al centro del templo en menos de un minuto,
y ésta piensa que como era de esperar, fue bueno haber llevado a las hermanas. Pero en ese momento una de las criadas le pide a la protagonista que oiga, la protagonista pregunta que qué pasa, y una de estas criadas dice que tienen que irse ahora. La protagonista pregunta que qué dicen, y esta criada dice que el templo sagrado es lo opuesto a la familia Mirmol, por lo que mucha gente no puede quedarse ahí mucho tiempo. Pero la otra le pide que no se preocupe porque encontrarán una manera de estar con ella, y la protagonista piensa que como se esperaba de una familia de villanos, el templo los ve como una fuerza hostil, y es un poco vergonzoso, ante ello poniendo un pero, porque solo necesita encontrar el paladín, y ésta se pregunta que cuál es el problema, y ésta le dice que está bien a las chicas, porque Cien ya ha crecido, y ésta dice que volverá pronto a las chicas, y las criadas se ven nerviosas porque tiene que tener cuidado, y la otra dice que la verán pronto. Pero aquí la protagonista sigue avanzando, porque entre todo ese excéntrico templo, se pregunta que cómo puede hallar al paladín Ted, por qué no cree tener energía para buscarlo en cada rincón. Pero ésta se sorprende y piensa que allí hay personas, y se pregunta si son sacerdotes jóvenes. La protagonista dice hola, y ésta pide disculpas. Pero este chico pregunta que qué es eso, o pregunta si ha ido a donar algo, porque primero debe dárselo a ellos. Y la protagonista se sorprende, y se pregunta si le están extorsionando ahora, pero otro chico pide que miren su ropa, y se pregunta si será un noble, porque parece abandonada y está sola. Y otro dice parecer que es cierto, porque ni siquiera tiene sirvientes. Y este otro pregunta que qué es eso, porque es una mendiga, y este otro chico dice que no parece que puedan sacarle nada de dinero, y la protagonista piensa que no está abandonada, y ésta se ve enojada, porque su papá siempre dice que Cien es lo más valioso del mundo, y la protagonista piensa que debería responder que no es cierto, pero por el trauma su cuerpo no se mueve. Y este otro chico pregunta si será que es una niña tonta, porque los está escuchando pero no respondió, y este otro pide mirar lo gorda que está, y el otro dice que sí, porque la abandonaron porque es una cerda, y la protagonista piensa que ellos, porque su papá no la abandonaría, y esta piensa que no lo puede soportar más, y le pide a ellos que oigan, porque no es una mendiga, y solo está buscando a alguien. Esta se ve enojada, porque por eso, esta les grita que se quiten de su camino. Aquí los pequeños empiezan a vacilar, y uno de estos pequeños agarra a la protagonista por su cabello, y le pregunta que qué es eso, y la protagonista piensa que son unos bajos bribones, usando la violencia contra una pequeña niña. Aquí le siguen jalando los cabellos a la protagonista, y ésta le pide que se aleje, porque le atrapará también, al tonto. Esta misma suspira, pero en ese momento le agarra los cabellos al chico, y le pide que paren a los idiotas y aquí vemos que alguien pregunta que qué está pasando, y la protagonista gira rápidamente, y este chico que viene sudado llama a los jóvenes sacerdotes, ¿por qué no deben molestar a una niña pequeña? La protagonista se sorprende, mencionando que cabellos rubios y ojos azules, un hombre alto que lleva una espada en el lado izquierdo y viste ropa blanca, y gracias a la disciplina diaria mantiene su aspecto impecable, e incluso por las noches conserva su porte solemne. Y esta piensa que lo encontró, al santo paladín Ted, que será suyo.